Sherlock Escapadas en Rojo 41,60. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 41. ¿Has vuelto tan pronto?, preguntó John, haciendo todo lo posible por ocultar su decepción cuando Sherlock regresó unos 60 minutos después. ¿Dónde estabas? De todos modos. Tuve que hablar con un conocido y, tras algunas amenazas, me dio una información muy interesante. De hecho, estoy tentado de llamar a Lestrade y decirle que he resuelto el caso. ¿Sabes quién es el asesino en serie?, preguntó John incrédulo. No seas absurda, sé dónde estará dentro de 3 noches. Quiere abandonar el país después de completar lo que ahora sabemos que será su último asesinato, que coincide con el momento en que el señor Shannon quede en libertad. ¿Coincidencia? Creo que no. ¿Y quién exactamente te dio esa información? Ah, el conocedor de todos los nombres. Me debía un favor, así que me tomé la libertad de hacerle una visita. Sherlock suspiró al observar la expresión inexpresiva de John y aplanó su explicación para que pudiera entenderla. Jesús, John. Jesús. Ratificó la existencia de una persona así que lideraba una banda en Londres. Entonces, ¿el señor Shannon definitivamente estaba tratando de ayudarnos? Sin duda. Quiere que atrapemos a ese tal Jesús antes de que le amputen los pulgares. Sherlock se sentó en su sillón, acercó las rodillas al pecho y juntó los dedos largos. Un cebo proclamó de repente. ¿Vamos a pescar? Sí, John. Creo que esa metáfora funcionará en este contexto. Se lo diré a Lestrade. Lo siento, ¿qué le dijiste exactamente?, suspiró Sherlock, dejando caer las piernas al suelo mientras se inclinaba hacia adelante. Lestrade puede negociar un acuerdo con el señor Shannon que reduzca significativamente el tiempo que pase en prisión a cambio de llevarnos directamente al asesino en serie. No hay forma de evitarlo, tendrá que aceptar la oferta, murmuró, asintiendo con la cabeza. Sus ojos volaron hacia la entrada de su apartamento al oír el timbre. ¿Quién carajo es ese a estas horas? Tiene que ser un caso, dijo Sherlock emocionado mientras se levantaba de su silla y bajaba apresuradamente los escalones hacia la puerta principal. La abrió de golpe, pero no encontró a nadie a quien analizar. En su lugar había un pequeño sobre blanco que yacía inocentemente a sus pies. Miró a un lado y a otro de la calle oscura, pero no vio señales del mensajero. Luego, vacilante, se agachó y recogió el sobre, sintiendo el material barato y la única hoja de papel doblada que había dentro. Después de cerrar la puerta y regresar a su sillón, lo cortó con su abridor de sobre sí, con una mano enguantada, extrajo con cuidado su contenido. Sherlock, ¿y qué es eso?, preguntó John mientras su compañero de piso examinaba rápidamente el contenido de la página. HMM. Ah, esto. Nada. Nada en absoluto. Luego arrojó la página al fuego crepitante que había a su lado, y la hoja estalló en llamas antes de que John pudiera verla bien. Sherlock tomó un libro y enterró la cabeza entre las páginas, tratando de no sospechar. Pero tenía que deshacerse de John. Ahora. No le quedaba mucho tiempo para actuar. ¿No tienes un turno temprano en la clínica mañana?, preguntó de repente. Oh, Dios mío, me había olvidado de eso. John miró su reloj. Está bien, a menos que me necesites para algo, su compañero de piso no respondió. Está bien. Me voy a la cama. Sherlock miró con resolución la página que tenía delante, que mostraba el proceso para enfriar con éxito el mercurio hasta formar un sólido, pero no logró absorber ninguna de las informaciones. Ah, y deberías poner las noticias, puede que encuentres algo interesante, gritó John mientras abría la puerta de su dormitorio. ¿Qué hay en las noticias?, preguntó Sherlock con voz tensa. Algunos miembros del público captaron hoy unas imágenes de Ruby persiguiendo al señor Shannon y se han estado reproduciendo en bucle durante las últimas horas. Sherlock se enderezó de golpe, con el rostro tenso mientras asimilaba las palabras de John. ¿Estás seguro de que estás bien? John miró con incertidumbre a su compañero de piso. Parecía tenso, bueno, más tenso de lo habitual. ¿Puedes ver a Ruby claramente en las imágenes? No del primer clip, pero sí del segundo. Seguro. Oh. Fue un golpe de mala suerte, en verdad. ¿Qué había en ese trozo de papel que arrojaste al fuego? Te ha inquietado. No importa por ahora, necesito que recuerdes exactamente, John. Leo Shannon te pidió hacer una llamada telefónica después de que salí de la estación. Sí, pero Sherlock, ¿y qué pasa? ¿Qué has descubierto?
Parece que las cosas han tomado un giro siniestro, John admitió Sherlock, sabiendo que no podía engañar a su amigo en esta ocasión. Necesito que averigües dónde vive Ruby y me envíes su dirección por mensaje de texto. Su voz era tranquila, lo que significaba que John debería adoptar una disposición similar. He pirateado la base de datos de Scotland Yard, deberías encontrarla allí. Bien. John cuadró los hombros y regresó a la sala de estar, sentándose frente a la computadora portátil. Sherlock se puso el abrigo y bajó las escaleras en silencio, atándose la bufanda alrededor del cuello mientras avanzaba. La puerta principal se cerró de golpe y John comenzó su búsqueda, encontrando después de algunos errores la dirección actual de la detective Ruby Smith. Eso no puede ser correcto, reflexionó John, sus ojos escaneando la inusual línea de texto. Comprobó 2 veces su trabajo antes de concluir que esa era efectivamente la dirección correcta. Levantó su teléfono y llamó rápidamente a Sherlock, preguntándose qué estaba haciendo en ese preciso momento. Creí que te dije que me enviaras un mensaje de texto. Sí, bueno, no quería que pensaras que me equivoqué de dirección. Aquí dice que su lugar de residencia actual es el Hotel Intercontinental, más concretamente la Suite Londres. El silencio acogió sus palabras. Sherlock. ¿Sigues ahí? Claro. ¿Por qué no lo vi antes? ¿Entonces es la dirección correcta? Sí, John, ahora tengo un favor más que pedirte. Disparar. No salgas de casa. Sherlock colgó antes de que John pudiera discutir y procedió a darle la dirección del Hotel Intercontinental a su taxista. Todas las piezas habían encajado en su lugar. Un poco más lento que su ritmo habitual de resolución de problemas, pero aún así, tenía todo lo que necesitaba. El último detalle de John había sido crucial para cimentar su teoría en la ley, demostrando que la carta que había arrojado al fuego no había sido una especie de engaño. Las dudas sobre el intento del señor Shannon de colaborar con la investigación habían cesado y, cuando el taxi dobló una esquina unos 10 minutos después, el Hotel Intercontinental apareció ante él. Sherlock se bajó del taxi y entró con naturalidad en lo que sabía que era uno de los hoteles más ridículamente caros de Londres. Saludó con la cabeza al portero, a los numerosos botones y se paseó por el decadente vestíbulo que no logró impresionarlo mientras buscaba los ascensores. Al entrar en uno de esos elegantes edificios, se dio cuenta de que el piso superior era de acceso exclusivo con llave, lo que no era una característica inusual, pero sí molesta. Salió bruscamente del ascensor y, tras ver a una señora de la limpieza entrar en el de al lado, se subió a su lado. «¿Hermoso día, no?», le preguntó alegremente, odiando la tediosa charla intrascendente que tenía que entablar. «He visto cosas mejores, señor». Sherlock observó a la mujer de mediana edad y suspiró cuando los hechos que se desprenden de su apariencia se hicieron evidentes. Su marido tenía una aventura. Estaba ahorrando dinero para una cirugía plástica. Tenía 2 hijos, uno de los cuales fue una decepción. Hubo un tiempo en que ella mantenía una apariencia meticulosa, pero se dio por vencida después de perder su juventud. ¿En qué piso, señor? 25, gracias. Las puertas se cerraron y, cuando el ascensor empezó a subir, Sherlock se tambaleó. Su mano rozó ligeramente a la limpiadora mientras se enderezaba. «Oh, me disculpo». La voz de Sherlock sonó hueca en sus oídos, pero sus rasgos debieron haberla convencido de su sinceridad. «Quizás la próxima vez deberías tomar las escaleras», dijo con una sonrisa mientras las puertas se abrían y ella empujaba su carrito fuera del ascensor. «Tomaré nota de eso». Sherlock le devolvió la sonrisa, pero no le llegó a los ojos. La mueca de sus labios desapareció en cuanto se abrió la puerta. Sacó la tarjeta que había robado de la tintorería y la pasó por el piso 33 y, tal como esperaba, el ascensor ignoró el botón 25 que había pulsado y continuó subiendo hasta la suite. Eran pequeñas ventajas como estas las que permitían a los hoteles elegantes cobrar tarifas tan exorbitantes. Después de esperar otros 10 segundos, el ascensor se abrió y dejó al descubierto un pasillo corto con una hermosa puerta al final. Los pasos de Sherlock fueron amortiguados por la lujosa alfombra mientras avanzaba con cuidado por el pasillo. Ignoró la suntuosa decoración que pedía a gritos ser admirada, pero apreció el concierto para violín de Beethoven, uno de sus favoritos, que sonaba por unos altavoces ocultos. Llegó a la puerta y estaba a punto de pasar la llave robada cuando se dio cuenta de que era totalmente innecesario. La puerta ya estaba entreabierta. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la pieza de Beethoven no era música de pasillo sin sentido. Provenía de la rendija de la puerta.
Con una mano enguantada, empujó con cuidado la puerta, ignorando el asombroso tamaño de lo que parecía ser la sala de estar de la suite y la hermosa vista que se obtenía desde la pared de vidrio que se extendía unos 15 pies y se extendía a lo largo de la considerable habitación. Pósteres de películas en negro, marcos caros colgaban de las paredes a intervalos de buen gusto, personajes de películas como El Club de la Lucha, Trainspotting, Tiempos Violentos y El Señor de los Anillos observaban su entrada no autorizada con ojos muertos. No, estos elementos no atrajeron su atención, los muebles volcados, el carrito del servicio de habitaciones y el evidente volumen de la música insinuaban algo mucho más siniestro que la bonita fachada de la habitación. Mantuvo una mirada atenta por si había alguna señal de movimiento, la pesadez que solo una pistola podía proporcionar en su bolsillo le daba la seguridad que necesitaba para explorar temerariamente la suite. No había nadie a la vista en la sala de estar y, a juzgar por el ángulo en el que estaba volcado el sillón y los pocos botones que estaban esparcidos sobre las losas calientes, la pelea había avanzado a la habitación contigua. Ignorando el conjunto de escaleras de caracol que conducían a un piso superior, un dormitorio, supuso, cruzó apresuradamente la sala de estar y esperó fuera de la puerta que conducía a la cocina, a juzgar por el olor a comida recién hecha. La fuente de la música provenía de detrás de esta puerta cerrada, lo que hacía imposible discernir cualquier movimiento sospechoso desde adentro. Sherlock se tumbó en el suelo y miró por el pequeño espacio debajo de la puerta, entrecerrando los ojos mientras buscaba sombras en movimiento. Nada. Se puso de pie de un salto y empujó suavemente la madera pulida. Esta cedió sin el menor chirrido, revelando una cocina sumamente moderna, respaldada nuevamente por una enorme ventana y equipada con muchos electrodomésticos de lujo. Una isla grande y elegante en el centro de la cocina con una encimera negra brillante captó su atención. Un plato de comida recién preparada yacía intacto sobre su superficie. Sherlock sintió el wok junto a la cena intacta. Todavía estaba caliente. La música se intensificó a medida que llegaba al final del concierto, las cuerdas subían y subían, proporcionando un telón de fondo dramático mientras Sherlock caminaba a paso lento por la habitación, notando dos botones más en el piso de madera de la cocina que conducían a la izquierda de dos puertas al final de la gran habitación. La luz estaba encendida debajo de una de ellas y mientras observaba el hueco debajo de la puerta, pudo discernir una sombra que se movía de un lado a otro. Desenvainó su arma y quitó el seguro, un proceso enmascarado por la tremenda música de fondo. Se dejó llevar por un momento y esperó hasta que se apagaron las últimas notas del concierto. En el silencio sepulcral que siguió, empujó bruscamente la puerta y entró en el baño. Lo primero que se vio fue sangre. No mucha, solo un pequeño charco que rezumaba y se extendía por el costoso esmalte de la ducha. Dos figuras yacían desplomadas en el espacioso baño. Una estaba boca abajo en la ducha, el agua que corría del grifo de mano rociaba su cuerpo inmóvil con agua tibia. Su nariz aplastada sangraba profusamente y la sangre se mezclaba lentamente con el agua, la mezcla serpenteaba hacia el desagüe. Sus labios, incluso en las profundidades de su sueño inconsciente, estaban curvados hacia arriba en un gruñido de dolor. El otro hombre tenía el comienzo de un impresionante hematoma que florecía en el costado de su sien y, a juzgar por la forma del hematoma, había sido infligido por un objeto delgado y redondeado. A diferencia de su contraparte, parecía en paz, su cuerpo descansaba suavemente en la bañera. Ambos eran desconocidos, todavía estaban vivos, pero lo más importante, ambos tenían la misma espiral negra tatuada en sus uñas de los pulgares. La tinta parecía reciente y Sherlock supo que en algún momento el señor Shannon había tenido las mismas marcas en sus propias uñas. Así como el símbolo tallado en la parte inferior de madera de la escalera había significado traición, entre ciertas bandas este tatuaje en particular se traducía para significar una palabra: lealtad. Desafortunadamente, el asesino no estaba entre estos dos hombres, Sherlock estaba seguro de eso. Eran otros matones encargados de hacer el trabajo sucio, pero obviamente habían subestimado a su presa esa noche. Los ojos de Sherlock se apartaron de los dos hombres y se posaron en una prenda de vestir abandonada, una camiseta negra sin mangas que yacía arrugada contra el lavabo del fregadero. Se la habían arrancado a su dueño con malas intenciones. La manga derecha estaba desgarrada, y los del negro más oscuro colgaban como mechones de cabello insalubre sobre la porcelana brillante. Sherlock había deducido todo esto en menos de 5 segundos de haber entrado en el baño suavemente iluminado, su mirada aguda escudriñando a los dos hombres inconscientes antes de volver a centrarse en el principal acontecimiento llamativo de la habitación.
La detective Ruby Smith estaba de pie en el centro del caos, con su postura encorvada, su apariencia desaliñada. Ella lo observó con atención, sus ojos verdes duros, alertas. Mechones de pelo rojo sangre caían descuidadamente por sus hombros, algunos mechones más cortos enmarcaban su rostro de una manera desesperada. Un rubor estaba retrocediendo de sus mejillas, lo que significaba que la lucha física había terminado no menos de 5 minutos antes. Los ojos de Sherlock viajaron más abajo notando la camisa blanca hecha jirones, de ahí los botones por fuera, que permitieron que la prenda se abriera, revelando el abdomen de la detective. La camisa había sido arrancada de su cuerpo primero, seguida por la camiseta sin mangas y, como consecuencia de la lucha física, Ruby había tirado con cautela de la prenda blanca. Datos insignificantes como el grado exacto de condición física de Ruby saltaban a la vista de esta exhibición de piel, pero nada era tan interesante como el hematoma que lentamente florecía debajo del sencillo sujetador negro. Mañana a esta hora seguramente cubriría el lado derecho de su caja torácica. Era obra de un pie, no de un puño cerrado. Había recibido patadas al menos 3 veces distintas en la misma zona durante el ataque. Definitivamente tenía 2 costillas rotas, si no más. Llevaba los mismos pantalones de combate, los desgarros en las rodillas revelaban un corte sangriento que no había estado allí después de su carrera de parkour. No llevaba zapatos ni calcetines, lo que dejaba al descubierto unos dedos ágiles con uñas sin pulir. El bate de béisbol plateado yacía apretado en su mano derecha, con los nudillos blancos contra el mango, un rastro de sangre y pelo pegado a su base. Sin duda, el arma utilizada para causar un daño tan punzante a los intrusos inconscientes. Su mirada volvió a su rostro, donde encontró una mirada de desconfianza grabada en sus rasgos. Esto, combinado con el reajuste de su agarre sobre el molesto bate, llevó a Sherlock a creer que ella no pensaba que él fuera diferente a esos rufianes. Había vuelto a una postura primitiva, aplastando todas las normas sociales hasta convertirlas en instintos básicos. Todo lo que importaba en ese momento era que ella era una mujer que acababa de ser atacada y él era un hombre que, sin duda, sostenía un arma. Rápidamente quitó el seguro del gatillo, se guardó el arma de fuego en el bolsillo y levantó las manos. No voy a hacerte daño, dijo con sinceridad, haciendo todo lo posible por sonar sincero, aunque las palabras salieron de sus labios con un golpe metálico sordo. La detective pelirroja lo observó durante un momento, su mirada recorrió rápidamente su cuerpo elegantemente vestido, pero no se interesó ni un ápice en su apariencia, como él en la de ella. Entonces, para total asombro de Sherlock, Ruby soltó una pequeña carcajada. No me jodas. Su agarre en el bate se relajó y ella dio un paso adelante con cautela, usando su mano izquierda para acunar el lado derecho de su pecho mientras trataba de no molestar su sensible caja torácica. ¿Te importaría quitarle el arma al tipo con la nariz destrozada? Lo haría yo misma, pero como estoy segura de que has notado, estoy un poco frágil en este momento. Ella cojeó pasando junto a él y abrió la puerta, volviendo a entrar en la elegante cocina y esperando pacientemente a que Sherlock se uniera a ella. Después de sacar la pistola del bolsillo interior del hombre, salió del baño que Ruby cerró rápidamente. Sherlock se guardó la pistola en el bolsillo, una elegante pistola plateada con un cañón lleno de balas antes de observar a Ruby atentamente. Apoyó el bate de béisbol contra la encimera de la cocina, agarró el plato de comida intacto y cojeó hasta la sala de estar. Allí, muy lentamente, bajó su cuerpo sobre el enorme sofá, los suaves cojines la envolvieron con una tierna caricia. Se llevó un bocado de comida china salteada a los labios, pero se dio cuenta de que alguien la estaba observando atentamente. ¿Qué? Preguntó antes de comer el bocado de fideos y pollo frito, saboreando la mezcla oriental de sabores que bailaban a lo largo de su lengua. Deberías estar en shock, dijo Sherlock sin rodeos. He estado en algunas situaciones bastante difíciles, Sherlock. Sé cuál es mi reacción ante determinadas situaciones. Se apresuró a tomar otro bocado de fideos, sabiendo que en un minuto no podría comer nada. No tienes por qué preocuparte. No soy tan despiadada como mis colegas te han descrito. En lo que respecta a los encuentros estresantes, tengo lo que me gusta pensar que es una reacción retardada, murmuró mientras comía y volvió a tomar otro gran bocado de fideos. ¿Reacción retardada? No me sirve de nada entrar en pánico en una situación en la que necesito pensar con claridad. Así que lo pospongo y empiezo a entrar en pánico unos 10 minutos después de que haya ocurrido el incidente. Dejó el tenedor y extendió la mano frente a ella. Se quedó perfectamente quieta, pero después de 10 segundos, comenzó a temblar.
Ruby suspiró antes de colocar su plato sobre la mesa de café de cristal y le indicó a Sherlock que le pasara la bolsa de papel marrón al otro lado de la habitación, una tarea que completó de mala gana. Abrió la bolsa, pero no comenzó a usarla, al menos todavía no. En cualquier momento. Se estaba preparando para el dolor que le infligiría su caja torácica dañada gracias a las repetidas patadas que uno de esos hombres le había dado. El temblor en sus manos aumentó al igual que su ritmo cardíaco. Pronto su pecho se agitó y agarró firmemente la bolsa de papel marrón y se la colocó sobre la boca, haciendo todo lo posible por calmar su respiración. El dolor le raspaba la caja torácica con cada respiración entrecortada, y le hacían brotar lágrimas de los ojos mientras poco a poco iba recuperando el control de su respiración agitada. Unos minutos después, dejó caer la bolsa y presionó suavemente la zona dolorida con la mano. Volvió a mirar al detective consultor, que estaba de pie frente a ella con las manos entrelazadas a la espalda y una expresión de impaciencia irritable que definía su postura rígida. ¿No sientes curiosidad por mi presencia en tu apartamento? Hizo un gesto hacia la habitación suntuosamente decorada. Estaba esperando que tu personalidad, que buscaba llamar la atención, me sorprendiera con tu brillantez. La voz de Ruby resonó en el aire a su alrededor. Se sentía completamente agotada después del ataque de pánico. ¿No te sorprende que esté aquí? ¿Debería estarlo? Casi siempre haces acto de presencia en el lugar de los hechos. ¿Importa que el escenario de la experiencia traumática de esta noche sea mi lugar de residencia? Se estaba cansando rápidamente de la necesidad de Sherlock de presumir. ¿Y qué lugar tan maravilloso para vivir? Hablaremos un poco más sobre eso en un momento. Sé que a pesar de tu pequeño incidente traumático, simplemente te mueres por saber cómo resolví lo que estaba sucediendo. Me sorprende que Sherlock esté aquí a la luz de los acontecimientos recientes. Obviamente. ¿Me importa cómo lo logró? No. No después del día que he tenido. ¿Sabes qué? Creo que Donovan tiene razón. Muestras tendencias psicopáticas claras y te inclinas más hacia este lado del espectro que hacia algo de naturaleza sociopática. Así que, por supuesto, Sherlock, comienza a describir detalladamente tu brillantez en lugar de preguntarme si estoy bien. Por favor. Estudiaste psicología durante 3 años, sabes mejor que la mayoría que no soy un psicópata. Estás llamando a su puerta con todas tus fuerzas, sociópata de alto funcionamiento. No necesito preguntar si estás bien. ¿De verdad? Porque los hombres de mi baño podrían tener algo más que decir al respecto. Ruby se arrepintió al instante de haber levantado la voz mientras una punzada de dolor le recorría el pecho. Estás perfectamente bien. Acabo de tener un ataque de pánico. Como dijiste, era de esperar, de ahí la forma distante en que lo manejaste. No estás histérica, la única razón por la que lloras es por el dolor físico ocasional que te producen tus costillas rotas, no por sentir lástima por ti misma. La herida física sanará con el tiempo y el cuidado. No, no estás enojada conmigo por no haber preguntado por tu bienestar. Estás molesta por la desconcertante conclusión que has sacado de este pequeño evento. ¿Y cuál podría ser esa conclusión? Preguntó Ruby entre dientes. Disfrutaste empleando la violencia contra esos matones. Creo que la mayor satisfacción la obtuviste al aplastarle la nariz al rufián que ocupaba la ducha, especialmente porque él era el que tenía intenciones más lascivas. La voz de Sherlock sonaba petulante, tan seguro estaba de su análisis. Ahí mismo dijo Ruby asintiendo. ¿Qué? Ahí está. Esa deducción. Por eso la gente cree que eres un psicópata. Miró fijamente al detective ligeramente confundido. ¿Alguna vez alguien físicamente más fuerte intentó obligarte a tener un encuentro sexual? Su voz era terriblemente monótona. Tómate un momento para imaginar el escenario. Las probabilidades están a su favor de que sus viles intenciones se vean plenamente recompensadas. Solo tienes una cosa en mente. Escapar. Escapar de lo que este hombre está tratando de arrebatarte y de lo que sin duda ha arrebatado a otras mujeres antes. Sus ojos ardían. No hace falta ser un genio para darse cuenta de que disfruté aplastándole la nariz. Sin embargo, hace falta una dote normal de empatía para comprender cómo esa situación podría afectar a la víctima de tales circunstancias, independientemente del resultado. Las lágrimas le picaban los ojos mientras hablaba. Oh, puedo ver que te he decepcionado. Pensabas que era un poco como tú. Que simplemente podría ignorar este encuentro como un incidente menor que no es digno de sembrar dudas sobre cualquier momento futuro que pase en mi casa. Se secó apresuradamente una lágrima perdida.
Es extraño que encuentre que mi compasión no se dirige hacia mí a pesar de haber sobrevivido a tal terrible experiencia. No, Sherlock. Te compadezco. No comprender conceptos emocionales tan básicos o tener tan poco interés en ellos, vivir en este mundo debe ser una experiencia terriblemente solitaria para ti. Ruby se pasó una mano por el cabello, alborotándolo deliberadamente para que cayera sobre su rostro, ocultando sus rasgos de la vista. Miró hacia abajo y de repente se fijó en su abdomen escasamente vestido. Trató de cerrar la camisa sobre su torso, pero no quedaban botones, todos se habían soltado cuando los dos rufianes la agarraron inicialmente. Se apartó el cabello de la cara y colocó las manos a los lados de las piernas, haciendo todo lo posible por empujar su tierno cuerpo fuera del sofá. ¿Tu armario está en tu dormitorio, no? Preguntó Sherlock en voz baja. Ruby hizo una pausa en sus patéticos esfuerzos por abandonar el santuario del sofá para considerar la pregunta de Sherlock. Sí. Sin decir nada más, el detective se dirigió a la escalera de caracol y subió los escalones de 2 en 2. Oye. Sherlock. ¿A dónde diablos crees que vas? Eso de ahí arriba es privado. Rugió Ruby tras el detective, sin estar en condiciones de perseguirlo. Menos de 30 segundos después, estaba bajando las escaleras y Ruby tuvo que parpadear varias veces antes de creer la información que sus ojos transmitían a su cerebro. Llevaba una camisa limpia sobre el brazo. Se la entregó sin decir palabra y ella se encontró aceptando la prenda con una gratitud estupefacta y una ligera oleada de culpa. Ruby sabía que un psicópata no se habría molestado en hacer un gesto tan extraño. Dejó la camisa a un lado y trató de ponerse de pie una vez más. A mitad del proceso, un dolor punzante en el pecho la hizo jadear y luchar por respirar, estrellándose contra los bajos cojines del sofá. Apretó la barbilla contra el pecho y contuvo un gruñido de dolor, su frente se llenó de una ligera capa de transpiración mientras esperaba que las oleadas de dolor cesaran. Cuando su visión borrosa se aclaró, apretó los dientes y miró al detective consultor con expresión interrogativa. Sherlock suspiró y puso los ojos en blanco antes de ofrecerle la mano perezosamente. Sus dedos fríos agarraron el cuero cálido de su mano enguantada y con una fuerza sorprendentemente fibrosa, la ayudó a ponerse de pie fácilmente. Distraída por el dolor punzante en su caja torácica, se quitó mecánicamente la camisa arruinada y la arrojó sobre el sofá. Sherlock se aclaró la garganta ruidosamente y Ruby le lanzó una mirada condescendiente. Tranquilízate, Sherlock. No es nada que no hayas visto antes. Lo dijo secamente. Sus manos sujetaron la tela a cuadros y, mientras la pasaba con cuidado por su cuerpo dolorido, su cabello cayó hacia un lado, revelando el tatuaje detallado de su omóplato. Eso es nuevo, dijo Sherlock, señalando con la cabeza el diseño entintado. No, no lo es. La sonrisa burlona de Ruby no duró mucho, ya que punzadas de dolor danzaron a lo largo de sus costillas rotas. Estaba oculto por una capa de bronceador artificial. Me decepciona que no lo hayas visto, lo reprendió suavemente mientras abrochaba torpemente los botones de su camisa. Tienes el mismo tatuaje. La voz de Sherlock obligó a Ruby a hacer una pausa en sus esfuerzos por atarse la camisa. El símbolo de tu espalda, el triple triscle celta. Idéntico al que estaba tallado en la parte inferior de la escalera donde se escondía Benicio. Se giró lentamente y lo observó con frialdad. ¿Crees que soy la asesina? Preguntó con insistencia. No. ¿Crees que estoy involucrado en este caso de alguna manera aparte de perseguir al sinvergüenza que mató a estas personas? No. Entonces, ¿qué importa que tenga este tatuaje? No creo en las coincidencias. La miró con una mirada incuestionablemente dura, exigiéndole una respuesta. Bien, dijo mientras suspiraba. Aprendí sobre el símbolo en historia del arte en la escuela secundaria, comenzó. Me hice el tatuaje cuando tenía 23 años junto con el resto, todos símbolos, como estoy segura de que habrás observado. Obviamente. Me pareció más seguro tatuarme un símbolo celta en la espalda que el nombre de mi primer novio. ¿No estás de acuerdo? Uf. Aburrido. Esperaba una explicación que no fuera tan tediosa, murmuró Sherlock. Terminó de abrocharse los botones de la camisa y, tras algunas maniobras incómodas, Ruby volvió a ocupar su posición en el sofá. Escucha, lo que dije antes, sobre que no eres capaz de captar las emociones. Nunca te disculpes por un análisis sensato, intervino Sherlock con naturalidad. Un poco desconcertada por lo que pensó que podría haber sido un cumplido, dudó un momento, tratando de pensar qué decir a continuación. Entonces, ¿y cómo lo hiciste? Preguntó finalmente. Ah, ¿ahora te interesa? Ruby no respondió.
Se limitó a centrar su atención en el ceño fruncido de Sherlock. Bueno, si quieres saberlo, y dijo con un profundo suspiro, incapaz de resistir la tentación de presumir frente a una audiencia interesada. Hoy se produjeron un par de incidentes inusuales, aparte de los acontecimientos obvios, por supuesto. Uno de ellos fueron los clips de tu dramática persecución con el señor Shannon que se reprodujeron en las noticias. El segundo fue una llamada telefónica que el señor Shannon hizo mientras estaba detenido. Y el tercero fue una nota interesante que recibí en el 221B de Baker Street con las palabras "el murciélago tiene un dispositivo de seguimiento" pegadas en la página. Las letras habían sido recortadas de diferentes páginas del periódico de hoy. El mismo murciélago que guardaste como recuerdo de la velada que compartiste con los gemelos Braxton. Esto me permitió deducir que la llamada telefónica que había hecho el señor Shannon era un cómplice que a su vez compiló este método de comunicación grosera para darme una advertencia. Hice que John buscara su lugar de residencia actual y, al entrar, pude ver al instante que no todo estaba bien. Supongo que los dos hombres se disfrazaron de mensajeros del servicio de habitaciones a juzgar por el carrito abandonado y los uniformes que vestían. Mi consejo ahora sería deshacerse del bate en el que Jackie, una de nuestras queridas gemelas Braxton, colocó un dispositivo de seguimiento después de comprar el arma brutal. La voz de Sherlock, aunque apresurada, mantuvo una calma fría e imponente. El asombro de Ruby estaba escrito claramente en su rostro y sacudió la cabeza ligeramente con incredulidad antes de dirigirse a él. Brillante, dijo con sinceridad y sencillez. Eres jodidamente brillante. ¿Otro análisis sólido? Puede que todavía haya esperanza para ti, detective, respondió Sherlock con una sonrisa burlona, lo que le valió una pequeña sonrisa al detective pelirrojo. Y como estoy en racha, bien podría continuar. Eres rico. En realidad, rico es un eufemismo. Eres una de las personas más ricas de Gran Bretaña y posiblemente serás el más rico cuando tu padre muera y heredes todo. ¿Acabas de darte cuenta de eso, no? Apenas podía ocultar la alegría en su voz. ¿Y eso qué importa? Espetó Sherlock. Estoy segura de que para ti no significa nada, pero para mí, sí, importa. Lo veo perfectamente. Alguna tontería sentimental sobre no querer que tus compañeros de la estación sepan que, cuando tu padre decida hacer una pausa, puedes añadir el título de millonario a tu currículum vitae. Ruby lo miró con el ceño fruncido. No veo por qué te molestaría un título así. De hecho, el dinero abre muchas más puertas de las que cierra. Por supuesto que no lo entenderías. Eres tú mismo. No te importa lo que los demás piensen de ti como persona. Te aseguro que lo entiendo sin dudarlo. No quieres que ninguno de tus logros ganados con tanto esfuerzo se ponga en tela de juicio por tener acceso ilimitado al dinero de papá. La voz de Sherlock era empalagosamente dulce. ¿Crees que estoy equivocada? La mirada de Ruby era desconcertante y desafiante. No me siento cómodo formando una opinión sobre el asunto. Es la única forma que tengo de mantenerlos fuera de mi vida. Ruby apretó los puños lentamente y los abrió. Creo que es algo que tenemos en común, añadió. Disculpe. Recibo una asignación que me donaron mis padres y, como resultado, ellos saben que estoy a salvo y que no vivo en la calle en la pobreza. Tú tienes un acuerdo similar con tus padres. Estoy casi seguro de ello. ¿Y qué te inclina a creer eso? No tienes trabajo y Sherlock enarcó las cejas. Bien, no tienes trabajo remunerado y, sin embargo, no tienes problemas para pagar el alquiler ni para comprar ropa cara y a medida. Sus ojos reflejaban una comprensión triunfante, ya que Sherlock no contradecía su afirmación. Los padres pueden estar y demasiado apegados, reconoció. Y tienen favoritos, digan lo que digan. A Ruby se le hizo un nudo en la garganta y sus ojos se pusieron vidriosos al recordarlo. Sí, lo hacen. ¿Tú también? MMMI. ¿Tus padres tenían un favorito? Sherlock parecía estar pensando rápido. Mi hermano mayor, murmuró finalmente. ¿Tienes un hermano? Esto te sorprende. Bueno, ¿se parece en algo a ti? ¿Mycroft? No, no es tan interesante. No tiene mi energía. Ruby no pudo evitar maravillarse ante la creatividad de los padres de Sherlock al idear nombres tan inusuales para sus hijos. Mycroft y Sherlock Holmes. Menudo dúo. Sabes que no es eso lo que quise decir. Oh, sé perfectamente lo que querías decir. ¿Mycroft Holmes es como yo en términos de destreza intelectual? Sherlock sonrió ante la atención inquebrantable que exigía de Ruby. Sí, creo que lo es, aunque ha decidido emplearla en un campo mucho menos importante que el mío.
Su voz era pecaminosamente deplorable. Los ojos de Ruby se abrieron ante esta declaración, detectando al instante la rivalidad entre hermanos. ¿Es más inteligente que tú? El destello de ira en los ojos de Sherlock fue más que suficiente confirmación. ¿Así que ese es tu contrincante y Mycroft? ¿Mi rival? Por favor, es demasiado vago y aburrido como para que me interese. ¿Perezoso? Sí, sí. Criminalmente. Todo lo que tenga que ver con el más mínimo trabajo lo rechaza con su nariz protuberante y lo pone en mi regazo. No, se merece el título de archienemigo. Guau. Lo sé. Es todo muy encantador y misterioso. No, malinterpretaste mi sorpresa. Acabas de utilizar la frase archienemigo. ¿Tienes idea de lo ridículo que suena? No es tan ridículo como alguien que acaba de ser atacado en su propia casa y ni siquiera se le ha ocurrido avisar a la policía de esta intrusión. Debes encontrarme verdaderamente fascinante para olvidarte de semejante formalidad. Su voz prácticamente rezumaba arrogancia. Lo he pensado mucho, la verdad, y no quiero que Lestrade se entere de esto. Chica tonta, ¿qué te hace pensar algo así? Ah, ya veo. Frunció el ceño con desaprobación. ¿De verdad estás tan empeñada en mantener la ilusión de mediocridad en lo que respecta a tus colegas que preferirías dejar que este ataque pase inadvertido? ¿Y qué si descubren que eres rica? ¿A quién le importa? Rugió. Me importa. Y ahora mismo, eso es lo único que importa, replicó Ruby. Ah, ¿de verdad? Mi casa, mis reglas. Quizás quieras cambiar tu dirección en tu cuenta de Scotland Yard. Si John puede averiguar dónde vives, no será un secreto por mucho tiempo. ¿John ha descubierto dónde vivo? Eso no es posible y se mordió el pulgar. Ah. ¿Has entrado en mi cuenta, no? Tal vez. Necesitaba averiguar dónde vivías. Podría hacer que te metan en la cárcel por eso y yo a ti por ocultar pruebas en la escena de tu primer crimen. Los dos se miraron fijamente durante un momento, desafiándose en silencio a seguir con la conversación. Después de 30 segundos de inactividad, Sherlock comenzó a caminar de un lado a otro de nuevo. ¿Y qué vas a hacer exactamente con los hombres de tu baño? ¿Piensas mantenerlos como compañeros de piso? Necesito tu ayuda en lo que a ellos respecta. ¿Tienes un plan? Preguntó Sherlock, un poco inseguro. Vendrán en unos minutos. Necesito transportarlos a un callejón cercano y luego los llamaré, dijo Ruby con firmeza. Son clave para el caso en el que estamos trabajando. Los tatuajes en sus uñas, ¿viste? Por supuesto que los vi. Entonces lo entiendes, dijo Ruby con tono significativo. Ahora, ¿me ayudarás? ¿Para que mantengas en secreto tu dirección actual? No veo cómo vale la pena hacerlo. Ruby irguió los hombros, un proceso doloroso de llevar a cabo, y miró fijamente al detective consultor. No es ningún secreto que me gusta lo que haces y, lo más importante, cómo lo haces. Pero si se descubre que soy una heredera, puedes despedirte de cualquier acuerdo a largo plazo que tengamos la oportunidad de firmar aquí. Te he ayudado antes, Sherlock. Ahora, por el bien de salvar este pequeño y agradable acuerdo que tenemos aquí, ¿me ayudarías? ¿Quieres que mienta por ti? ¿Otra vez? Llámalo una inversión, dijo Sherlock, sonriendo levemente antes de mirar a su alrededor. Detuvo su paso y se acercó a Ruby, de modo que su alta figura la sobrepasó. Está bien. Pero tenga cuidado, detective, porque cobro mis inversiones con mucha rapidez. No esperaba menos. Sherlock asintió por un momento antes de concentrarse en la logística de la situación. Ahora bien, no estás en condiciones de mover a un hombre inconsciente. ¿Cómo exactamente planeas que ejecutemos esta operación sin que nos vean y...? Bueno, tengo una idea y después de pasar uno de los fines de semana más dolorosos que recordaba en los últimos tiempos en el hospital St. Bart, Ruby finalmente fue dada de alta del sombrío edificio. Sus costillas se sentían decididamente menos doloridas, pero estaba bastante segura de que era su medicación para el dolor la que hablaba. Los eventos del viernes anterior, desde la persecución de Parkour hasta ser atacada por esos matones en su casa, tenían un destello surrealista cuando revivió los recuerdos inusuales, haciéndole cuestionar su fiabilidad. Todavía estaba un poco sorprendida por lo fácil que había sido maniobrar a dichos matones desde su suite a un callejón lateral para ocultar su adinerado lugar de residencia. Ruby conocía el hotel de cabo a rabo, había sido su hogar mucho antes de que aceptara la tarea encubierta como Jasmine, la stripper. Sabía dónde había cámaras y dónde no, guiando a Sherlock por un camino por los pasadizos secretos reservados solo para el personal del hotel.
Se había mantenido detrás de ellos y no había pronunciado una palabra para que no pudieran identificarlo más tarde. Sherlock había instado a los dos hombres a seguir adelante, presionando el cañón de una pistola contra sus espaldas para que siguieran avanzando. Finalmente, habían salido del hotel y habían encontrado un callejón adecuado donde Ruby había llamado a Lestrade con una voz convincentemente asustada, explicándole cómo dos hombres la habían asaltado cuando regresaba a casa del trabajo y que ella creía que podrían tener algo que ver con su caso. Después de colgar el teléfono, Sherlock le entregó la tapa de un cubo de basura que estaba cerca, diciendo que esa y no el bate de béisbol era el arma que había usado para aplastar la nariz de uno de los rufianes y conmocionar al otro. Sherlock procedió a noquear a los hombres una vez más con un rápido golpe en la nuca y se había ido bruscamente antes de que aparecieran los agentes de policía y comenzaran a hacer preguntas extrañas. Venderle la historia a Lestrade había sido demasiado fácil. Todo lo que Ruby tenía que hacer era sentarse y dejar que los dos rufianes hablaran por ella. Cuando empezaron a soltar la verdadera historia de que los habían apuntado con una pistola y los habían escoltado fuera de la suite más cara del Hotel Intercontinental, Lestrade, Donovan e incluso Anderson se rieron. ¿Y por qué no iban a reírse? Era completamente absurdo. Especialmente la parte en la que habían intentado convencer a los colegas de Ruby de que ella vivía en la suite 7 días a la semana. La verdad a veces era tan maravillosamente inaceptable que nadie, salvo quienes la presenciaban con sus propios ojos, podía creerla. Habían atacado a una agente de policía solitaria y desarmada. Ruby sabía qué tipo de autoridad incuestionable le otorgaba eso y no sentía miedo en lo que respecta a la exposición de su origen rico. Estaba a salvo. A salvo. Ella lo sabía y, lo más importante, los matones también lo sabían. Le hicieron solo unas cuantas preguntas rutinarias después de llegar al hospital, y Lestrade regresó con entusiasmo a la comisaría, ansioso por interrogar a los patanes que, en sus propias palabras, se habían atrevido a atacar a uno de los suyos. Todo el escuadrón de homicidios había venido a visitarla, lo que provocó el caos en el hospital, trayendo globos, comida, flores terriblemente perfumadas y una gran y cursi tarjeta de que te mejores pronto firmada por todos. La palabra heroína se usó profusamente en las bromas amistosas y, al oír a Jamene usar su apodo, el resto del escuadrón lo adoptó con cariño y se negó a llamarla de otra manera que no fuera Detective Red. Les gustó tanto que afirmaron que Ruby había visto rojo cuando esos matones la habían atacado, sin tener ni idea de lo cerca que estaban de descifrar el verdadero significado del apodo. John había aparecido con su propia tarjetita, un gesto sorprendentemente amable del médico, y realizó algunas comprobaciones de rutina para asegurarse de que St. Barts la estuviera cuidando adecuadamente. Se había disculpado por la ausencia de su compañera de piso, pero luego pensó que probablemente sería mejor para su recuperación que no la insultaran ni enojaran continuamente. Jamene había estado a su lado todo el día, borrando por completo cualquier sentimiento inquietante en relación con el salto imprudente de Ruby. Solo cuando le avisaron sobre un cadáver problemático la había dejado, y regresó con un café barato o una revista llena de críticas de películas una hora más tarde. Ruby paró un taxi y se sentó con cuidado en el gastado asiento, dándole al silencioso taxista la dirección de la estación metropolitana del sur de Londres. A esa hora, había poco tráfico y el viaje fue tranquilo y silencioso, a diferencia de los acontecimientos de las últimas 72 horas. Se mordió el costado del pulgar mientras recordaba su última noche en el hospital, cuyos acontecimientos parecían un sueño sumamente realista. Se había despertado alrededor de las 3 de la mañana con un dolor que le hacía cosquillas en la caja torácica, provocado por la incómoda posición de girarse mientras dormía y descansar boca abajo. Se enderezó con cuidado y sonrió cuando vio la figura dormida de Jamene en el sillón de enfrente, con la cabeza apoyada en un ángulo cómicamente extraño y la boca abierta para atrapar moscas. La sonrisa se le había borrado del rostro cuando notó la figura oscura de pie junto a la ventana, mirando fijamente el cielo negro como la tinta. «Qué bien, ya estás despierta. Tenemos que hablar». Ruby se había relajado al ver la familiar figura de Sherlock Holmes distinguirse en la penumbra. Se había acercado con paso despreocupado a su cama y era claramente de la opinión de que las visitas a las 3 de la mañana eran algo completamente normal. ¿Sobre qué?, había preguntado Ruby. Sherlock había iniciado un monólogo sobre cómo su informante o el conocedor de todos los nombres había huido del país, lo que hizo que Sherlock cuestionara la fiabilidad de la información sobre el paradero del asesino en serie el próximo lunes. ¿No podemos simplemente seguir a Leo Shannon cuando salga de la estación? ¿El asesino en serie no intentará matarlo?, había cuestionado Ruby.
2 policías vagos no podrán detener a nuestro asesino en serie antes de que mate al señor Shannon. Ya nos ha ayudado antes, nos dio una pista cuando estabas en la habitación con él. Tienes que hablar con él una vez más. Querrá un abogado cuando estés allí, ya que Lestrade ya le ha ofrecido no ir a prisión si entrega a este asesino en serie. Lo que Lestrade no entiende es el objetivo general del señor Shannon con esta investigación. Atrapamos al asesino en serie a partir de pistas que él deja, pero no es nuestro soplón. Esto preservará su reputación cuando lo liberen en el mundo criminal y llenará el vacío dejado por este personaje de Jesús. Un plan muy ordenado, de hecho, no tiene necesidad de huir del país, el señor Shannon puede quedarse aquí. ¿Y qué pasa con su sentencia de prisión? ¿Qué pena de prisión? Los gemelos Braxton pagarán el precio y el señor Shannon quedará libre. Sabe que la policía está buscando soluciones cuando le ha ofrecido ese trato. Fue idea tuya, dijo Sherlock mirándola fijamente, con las fosas nasales dilatadas de una manera curiosamente ecuestre. Habla con el señor Shannon, le había ordenado al salir de la habitación. Cuando se despertó esa mañana, se había olvidado por completo de la conversación hasta que Jamene hizo un comentario casual sobre lo grosero que era por parte de Sherlock llamar a Molly e irrumpir en su morgue a las 3 de la mañana para analizar un cuerpo. Cerró de golpe la puerta de su taxi, tras cojear hasta la entrada de la comisaría, recibió algo parecido a una bienvenida de héroe al volver a entrar en homicidios. Sonrió cansada a sus compañeros antes de exigirle que le dijera dónde guardaba Lestrade a los 2 cabrones que la habían llevado al hospital en primer lugar. La sala de interrogatorios B era donde los estaban interrogando. Se abrió paso hacia la sala, rechazando algunas de las ofertas de apoyarse en los brazos de algunos de los hombres, prefiriendo llegar allí a su manera obstinada. No entró en la sala de interrogatorios de inmediato, solo en la sala de observación donde Donovan, Sherlock y un John de aspecto exhausto la recibieron. Apuesto a que esos 2 títeres no sabían lo que les pasó cuando intentaron atacarte, dijo Donovan con una sonrisa de oreja a oreja, levantándose y dándole una palmada en el brazo a Ruby en lo que la mayoría llamaría una bienvenida varonil. Hacía mucho que no veía a Lestrade tan alterado por un caso. Los ha estado interrogando sin parar desde que los trajeron. Señaló con la cabeza hacia el cristal donde Lestrade estaba sentado frente a los 2 hombres que ya llevaban manos naranjas. Lestrade tenía los brazos cruzados sobre el pecho y lanzaba miradas de odio a los 2 criminales silenciosos desde el otro lado de la habitación, desafiando a uno de ellos a que solicitara un abogado o una llamada telefónica. Ruby se sintió conmovida por la lealtad demostrada por su superior. Tal vez no fuera tan desesperanzado como ella había pensado anteriormente. ¿Has estado en la guerra esta semana pasada, no? Primero lo que pasó en 221B la semana pasada y luego el ataque a estos 2 sinvergüenzas, ¿cómo te sientes? La voz de John era cariñosa y sincera a pesar de su evidente falta de sueño. Estoy bien, con los analgésicos a tope. Tú, en cambio, parece que necesitas dormir un poco, comentó Ruby mientras John reprimió un enorme bostezo. ¿Y tú, monstruo? ¿No vas a preguntar por el bienestar de Ruby? La mirada de Donovan era aún más desafiante de lo habitual. Sherlock miró en dirección a Ruby antes de volver a mirar a los 2 hombres silenciosos. Oye, monstruo. Te hice una pregunta. Soy perfectamente consciente de lo que me has preguntado, Donovan. A diferencia de ti, no estoy aquí para hacerle la misma pregunta aburrida que toda la fuerza policial le ha metido por la garganta desde que entró en el edificio. Físicamente, se recuperará del encuentro en 2 semanas, sus costillas rotas fueron bien atendidas en St. Parks. Mentalmente, probablemente caminará menos sola en la oscuridad, dijo con frialdad, encendiendo la ira del mal genio de Donovan. Como ya dije, no estoy aquí para preguntarle al detective Smith sobre su bienestar. Estoy aquí para interrogar a Leo Shannon cuando Lestrade decida que ya ha tenido suficiente de mirar fijamente a estos 2 idiotas. Pequeño psicótico. Donovan. Intervino Ruby con naturalidad. Se tambaleó en medio de su perorata y miró a Ruby con ojos grandes y desconcertados. ¿Podrías hacerme un favor? Se aseguró de que su voz adoptara un tono tímido y frágil, la mejor manera de desarmar a alguien que está a punto de defenderte de forma idiota. Por supuesto, respondió Donovan. ¿Podrías traerme un café? Iría yo sola, pero no creo que pueda caminar tanto. Ruby se agarró el costado derecho de la caja torácica para darle un efecto dramático. Sí. No te preocupes. ¿Leche, sin azúcar, no? Preguntó, completamente desorientada por la petición. Gracias, sargento, dijo Ruby mientras permitía que una sonrisa se dibujara en sus labios.
Rápidamente desapareció cuando Donovan abandonó la habitación a regañadientes. Ruby no quería que Donovan se embarcara en una descripción mordaz de la falta de empatía de Sherlock, no cuando había sido tan brillante al ayudarla a ocultar su origen rico. Ella le debía una y aunque una deuda así no podía pagarse dirigiendo los discursos intimidatorios de Donovan a otra parte, al menos era un comienzo. Oh, Dios, proclamó Ruby mientras fruncía el ceño. Tú también lo sabes. Ella asintió en dirección a John. Lo siento, sé que exactamente. Donde yo vivo, dijo Ruby brevemente. Ah, sí. Sí, resulta que eres bastante rico a pesar de tu apariencia informal. Y también sé cómo tú y Sherlock transportaron a los hombres a un callejón al lado de tu lugar de residencia. Ruby miró fijamente a Sherlock, quien sonrió levemente. No tiene por qué preocuparse, detective. John es un hombre leal y no se lo dirá a nadie. ¿Un tontamente leal? Espetó John. Si no fuera por mi lealtad, no tendríamos una amistad. Me habría ido hace años, suspiró, hundiéndose un poco más en su dura silla y haciendo todo lo posible por permanecer despierto. A Ruby le resultaba muy incómoda la idea de que esos dos hombres supieran detalles tan íntimos y privados de su vida. La única persona aparte del personal del hotel que sabía de su costoso apartamento era su mejor amiga, Jamene. ¿Cuánto tiempo lleva Lestrade ahí?, preguntó Ruby, al darse cuenta de que su jefe seguía mirando con enojo a los dos rufianes. Demasiado tiempo, dijo Sherlock con los dientes apretados. ¿Y por qué exactamente estamos esperando una audiencia con Leo Shannon?, preguntó John, aturdido. Para averiguar la dirección del líder de nuestra banda, Dios mío, si se quiere, y dónde exactamente escondía las drogas. Y el dinero, por supuesto. ¿Drogas?, preguntó John, despertándose sobresaltado. ¿Qué dinero?, preguntó Ruby. Sherlock miró a los dos miembros de su audiencia antes de suspirar dramáticamente, secretamente feliz de haber deducido una vez más algo más allá de ellos. Ya hemos quedado en que los asesinatos fueron resultado de una traición, ¿no? Entonces, ¿por qué suelen traicionarse las bandas? Ahora todos juntos. Dinero y drogas, dijo John obedientemente. Exactamente. En este caso se utilizaron ambos, de ahí la dramática ejecución de cada miembro de la operación. Dado que Leo es el único que queda de los 4 feroces que se atrevieron a traicionar a su líder, conoce la ubicación de estos dos productos. Y sabe cómo encontrar a Jesús, añadió Sherlock con indiferencia. ¿De qué tipo de drogas estamos hablando? ¿De clase C? ¿De clase B? Apunte más alto, detective. Clase A, y una cantidad considerable de dinero en efectivo que interesaría a 4 traficantes de drogas diferentes para derrocar a su jefe y establecer una nueva vida en alguna tierra exótica, para nunca más volver a ser vistos ni oídos de ellos, terminó Sherlock triunfante. En ese momento, Donovan regresó con el café de Ruby, que ella aceptó agradecida antes de preguntar si podía traerle a Lestrade. 2 minutos después, el inspector detective entró en la habitación, con una expresión paternal adornando sus rasgos cuando miró a su detective más joven y herido. ¿Cómo estás, Smith? Me siento mejor, no voy a mentir, dijo Ruby con la misma sonrisa tímida que había usado con Donovan. Sherlock, ¿sigues aquí? Creí que te había dicho que te fueras a casa. Gritó Lestrade. ¿Por qué sigue aquí?, le preguntó a Donovan con insistencia. No se iba, dijo que tenía algunos asuntos importantes que discutir contigo, dijo con desdén, disfrutando de la rara ocasión en que Lestrade mostraba abiertamente su enojo por la presencia de Sherlock. Sé de qué asunto quiere hablar conmigo y ya le he dicho que no. No es policía, no puede interrogar al señor Shannon sin un abogado presente. Es demasiado arriesgado. Además, no sirve de nada. Ya hemos realizado un registro en su casa e imagínese nuestra sorpresa cuando no encontramos drogas ni dinero en efectivo. Entonces, obviamente, te lo perdiste. La respuesta de Sherlock estaba glacial. Quiero que te vayas de mi puesto. Ahora mismo. Los ojos de Lestrade todavía ardían por haber llevado a cabo la entrevista en silencio. ¿Lestrade?, preguntó Ruby, una vez más buscando desarmar su ira mediante la vulnerabilidad. Sí, Smith. Sus ojos seguían fijos en Sherlock. No creo que sea una pérdida de tiempo. ¿Qué?, preguntó incrédulo, volviéndose hacia el detective pelirrojo. Creo que deberíamos hablar con el señor Shannon otra vez. Mira, Smith, no estás pensando con claridad. Has tenido un par de días difíciles, no te atrevas a desestimar mi opinión porque he arriesgado mi vida por este caso. El cambio de tono de Ruby fue casi bipolar.
Por si lo has olvidado, no me lastimé la cabeza durante el ataque, lo que significa que mis procesos cognitivos no se vieron afectados. Mi pensamiento es claro y mi lógica es sólida cuando digo que deberíamos hablar con el señor Shannon. Aunque solo sea para obtener alguna pista sobre por qué estos hombres con tatuajes en las uñas de los pulgares intentaron hacerme Dios sabe qué. Aprecio tu enojo, como lo has demostrado tan claramente durante la última hora en la sala de interrogatorios, pero utilízalo de una manera más inteligente. Esta es una manera más inteligente. Argumentó Ruby, con los ojos brillando en la penumbra. Lestrade parecía desconcertado por el arrebato de su oficial más joven. Era raro que un subordinado cuestionara su juicio. La detective pelirroja estaba tentando a la suerte al máximo, aprovechándose de la simpatía que sus superiores sentían por ella a la luz de los acontecimientos recientes. Está bien. Haré que traigan al señor Shannon, dijo en voz baja y salió por la puerta seguido por Donovan, que hizo todo lo posible por hacerle cambiar de opinión. Ruby miró fijamente a Sherlock Holmes. Será mejor que tengas razón en esto, gruñó. Por supuesto que tengo razón, dijo con pompa. Asegúrate de escuchar cualquier información que pueda darte. Ruby salió cojeando de la habitación y entró en la sala de interrogatorios, que había quedado vacía de sus dos matones silenciosos. Se sentó y puso las manos planas sobre la mesa, esperando con impaciencia la llegada del señor Shannon. A diferencia de los dos hombres que habían intentado atacar a Ruby, Leo Shannon no llevaba un mono naranja. Seguía vistiendo su ropa habitual. Parecía cansado, pero eso no disminuía su belleza física. Las ojeras bajo sus ojos solo servían para realzar sus rasgos bien definidos. Mientras los ojos de Ruby escaneaban su figura, se preguntó por qué Leo habría usado su única llamada telefónica para enviar una advertencia a Sherlock sobre el bate de béisbol que tenía un dispositivo de seguimiento. ¿Cuál era su motivación detrás de una acción tan poco ortodoxa? ¿Vas a hacerme alguna pregunta, detective Red? ¿No es una especie de concurso de miradas? Preguntó Leo con una amplia sonrisa. ¿Cómo sabes ese apodo? Los policías de las celdas de detención tienen bocas grandes. Entonces estoy seguro de que sabes exactamente qué pasó para que yo ganara ese título. Leo se pasó una mano por el pelo, adaptándose a la apariencia despeinada que haría que la mayoría de los hombres parecieran ridículos. Dos hombres te atacaron en un callejón, te dieron 3 patadas en la caja torácica y después te las arreglaste para defenderte con la tapa de un cubo de basura, recitó. Es una pena que no te advirtieran de un ataque así. Su voz sonaba indiferente, aunque sus ojos brillaban ante sus palabras. Aunque fuera posible recibir una advertencia, no me sorprendería que esa advertencia llegara tarde. Sin embargo, es una buena idea. La anotaré aquí, debajo del encabezado. ¿Qué sucedería en un mundo ideal? En mi cuaderno. A pesar del tono sarcástico, ambas partes habían recibido los mensajes implícitos. Entonces, Ruby, ¿te importa si te pregunto por qué me sacaste de mi celda? Estoy sentada porque me van a liberar hoy y no soportaste la idea de que me fuera sin despedirme. Ruby colocó los codos sobre la mesa, entrelazó los dedos y apoyó el conjunto entrelazado contra su labio superior. ¿Te importaría si te explico algunos datos básicos? Preguntó Ruby. Lo que te haga feliz, detective. Hasta ahora han muerto 3 personas. Todas con una herida de hacha en la espalda, a todas les han amputado los pulgares post-mortem. A una de ellas, la última víctima, le faltaba la cabeza. Tuve que rastrear el lecho del Támesis para encontrarla. Logramos relacionar a estas 3 personas como parte de la misma banda, una banda que coloca un tatuaje de lealtad en las uñas de los pulgares de sus miembros. Los pulgares de Leo temblaron ante esto. Entonces, ¿qué hicieron estos 3 miembros para ser expulsados de esta banda de manera tan humillante? Bueno, a juzgar por el símbolo que encontramos en la escena del segundo cuerpo, ocurrió una traición. Ahora bien, ¿cuál es la causa número 1 de traición en las bandas? Drogas y dinero. Estos bienes, usted afirma no tener idea de dónde están. De hecho, niega su existencia o ser miembro de una banda cuyo líder exigiría a sus empleados que se hicieran tatuajes. El contenido de su casa no proporciona ninguna prueba que contradiga esta afirmación. También afirma que nunca conoció a las gemelas Braxton ni sabe de su existencia. ¿Y te han dicho que me conocen? Interrumpió. Los dos guardaron silencio estoico, no dijeron nada. El cuerpo de Leo se relajó visiblemente en su silla, sabía que no tenía nada de qué preocuparse en lo que respecta a estar relacionado con el intento de asesinato de Sherlock.
También sé que tú eres el próximo que será asesinado por nuestro asesino en serie, dijo Ruby con naturalidad, y le gustó la forma en que sus palabras reintrodujeron la tensión en el cuerpo de Leo. ¿Ah, sí? Preguntó, haciendo un gran trabajo para mantener una dinámica despreocupada en su voz. Sí, Leo. También sé que, a pesar de que corres el riesgo de perder los pulgares, no nos ayudarás a atrapar a ese tipo, ya que el hecho de que te etiqueten de chivato es una preocupación mayor que la muerte. Supongo que quieres al abogado para que anote en su expediente que te ofrecieron un trato con la policía que rechazaste, conservando tu reputación cuando salgas de la comisaría. Mi vida no valdrá la pena si actúo como chivato de ustedes. La probabilidad de que la policía del sur de Londres pueda protegerme es muy baja. Es como si me estuvieran ofreciendo la oportunidad de convertirme en el oso Paddington. ¿Eso es todo lo que quieres decir, Leo? Sí, dijo Leo con una pequeña sonrisa y sus ojos brillando bajo la dura luz. Está bien, te conseguiré un abogado, dijo Ruby antes de ponerse de pie lentamente. Se acercó cojeando a un costado de la habitación y justo cuando su mano descansaba sobre el pomo de la puerta, la voz cadenciosa de Leo la persiguió. Cuídese, detective Red. Parece que la única persona en la que puede confiar estos días es en usted mismo. Frunciendo el ceño, Ruby abrió la puerta y se dirigió con cautela hacia la sala de observación, donde, agradecida, tomó asiento. Bueno, esa no fue exactamente una entrevista informativa, comenzó Donovan. Tenía razón, sargento. No tenía sentido, murmuró Ruby. Donovan hizo girar un mechón de cabello alrededor de su dedo antes de levantarse y salir de la habitación, presumiblemente para preguntar por el abogado de Leo. Recuérdeme de nuevo por qué no podemos seguir a Leo Shannon cuando salga de aquí. Si tiene razón y él es el siguiente en la fila para ser asesinado, nos llevará directamente a nuestro asesino en serie. No lo necesitaríamos de nuestro lado, señaló Ruby. Se derramará sangre evitable si lo dejamos irse sin llegar a un acuerdo con él. Sherlock se quedó en silencio, cerrando los ojos mientras intentaba pensar en una nueva forma de convencer al problemático señor Shannon de que le dijera lo que sabía. 30 minutos después, un abogado de aspecto desaliñado irrumpió en la sala de interrogatorios y comenzó a hablar a toda prisa con su cliente. Lestrade y Donovan entraron unos 5 minutos después y comenzaron los trámites para que constara en acta que Leo Shannon no aceptaba ningún trato de la policía. Fue un análisis un poco extraño, ¿no? ¿El oso Paddington? Preguntó John a toda la sala. No es exactamente lo que uno piensa cuando intenta describir un escenario imposible. Su voz se apagó cuando se dio cuenta de lo inútil que era su comentario. Un minuto después, Sherlock levantó lentamente la cabeza, con los ojos muy abiertos, mientras algo que John había dicho encajaba en su lugar y le daba lugar a una idea. Sí, John, fue extraño. Por no hablar de anticuado y pasado de moda. Giró la cabeza hacia la figura desplomada de Leo Shannon en la sala de entrevistas y una sonrisa se dibujó en sus labios. Sí, sé que fue una declaración estúpida, no hay necesidad de burlarse, dijo John de mal humor. No, John, no fue así. El señor Shannon y simplemente nos dio la dirección de nuestro asesino en serie, proclamó Sherlock, poniéndose de pie de un salto con un movimiento fluido. ¿Qué? Espetó Ruby. Paddington Bear, es como si nos hubiera dicho que el seudónimo de su líder era Jesús. Es una pista. De todas las cosas que podría haber usado para la analogía, usó un oso. Un oso que vive en una dirección particular en Londres. La cara de Sherlock había adoptado una sonrisa maníaca. 32 Windsor Gardens. Esa es la dirección de nuestro asesino, terminó Sherlock, dejando a Ruby y John atónitos por su epifanía. ¿Está siendo nuestro chivato y sin serlo? Preguntó John incrédulo. Sherlock tecleó furiosamente en la pantalla y una sonrisa iluminó sus rasgos al encontrar lo que buscaba. Oh, hola, propietario y único residente de 32 Windsor Gardens, murmuró Sherlock, girando el teléfono para revelar una foto de alguien que Ruby encontró, para su asombro, reconoció. La figura baja, los ojos azules enloquecidos, la cabeza rapada y el bigote delicadamente refinado pertenecían a alguien a quien Ruby había conocido previamente semanalmente. Oh, Dios mío, Sherlock, eso es, sí, Ruby. Dan Cleary. El mismo hombre que permitió que nuestros caminos se cruzaran hace tantos meses. Espera, ¿qué? ¿Ustedes dos se conocen desde hace meses? Preguntó John. Sherlock no respondió a la pregunta de John, se acercó al espejo unidireccional y golpeó con fuerza su superficie. Esto atrajo la atención de todos los miembros del grupo y pronto Lestrade y Donovan salieron corriendo de la sala de interrogatorios para ver qué estaba pasando. Sherlock, sabía que eras tú.
¿A qué demonios crees que estás jugando? Gruñó Donovan, cerrando la puerta de golpe tras ella. ¿Le han dicho al señor Shannon que no será nuestro chivato? Preguntó Sherlock. Sí, pero no veo cómo. Cállate Lestrade, tu asesino en serie está en 32 Windsor Gardens y su nombre es Dan Cleary. ¿Qué? Pero como demonios sí. ¿Quieres que reduzca mi explicación a tu escaso coeficiente intelectual o vamos a atrapar a ese asesino antes de que se nos escape de las manos? Protestó Sherlock. Lestrade fulminó con la mirada al detective asesor antes de darse la vuelta y hablar en voz alta sobre homicidios. Muy bien. Escuchen todos, el nombre de nuestro asesino en serie es Dan Cleary y actualmente se encuentra en el 32 de Windsor Gardens. Un silencio atónito recibió sus palabras. Bueno, ¿qué están esperando? Vamos. Rugió. Homicidio se convirtió de repente en un borrón de movimiento mientras los oficiales salían corriendo de la habitación y se dirigían a las escaleras. Ruby la siguió tan rápido como sus costillas rotas se lo permitieron, y finalmente cerró la puerta del auto de Donovan detrás de ella. Donovan estaba una vez más al volante. En transmisión con un Lestrade de aspecto nervioso que se golpeaba los muslos con las manos. Lo único que digo, señor, es cómo logró averiguar la dirección del asesino a partir de lo que dijo Leo Shannon. Ambos vimos cuando Ruby estaba allí entrevistándolo. No dijo nada sobre el 32 de Windsor Gardens ni sobre un tal Dan Cleary. Sí, pero él es Sherlock, ¿no? Dijo Lestrade vagamente. Ruby, estabas en la habitación con él cuando se dio cuenta. ¿Tienes idea de cómo lo logró? Ruby transmitió rápidamente la epifanía del detective consultor, que fue recibida con una risita de Lestrade y un silencio sepulcral de Donovan. Así que Leo Shannon estaba tratando de ayudarnos después de todo, incluso si era de la manera más retrógrada que he visto en mi vida, dijo Lestrade. Eso parece, dijo Ruby en voz baja, con la mirada clavada en la ventana. 10 minutos después, el coche de Donovan aminoró la marcha frente a la casa de Dan Cleary justo cuando media docena de coches de policía se detenían a su lado, bloqueando ambos extremos de la carretera. Donovan y Lestrade desenvainaron sus armas y saltaron del coche, pero no antes de que Lestrade le ordenara a Ruby que se quedara atrás. ¿Qué? Pero señor, es una orden, Smith. Ya has pasado por suficiente. No queremos que vuelvas a sufrir daño, dijo Lestrade con brusquedad mientras cerraba de golpe la puerta del coche. Los ojos de Ruby brillaban de frustración y rabia. ¿Cómo se atrevía a prohibirle ser parte de esto? Atrapar a Dan Cleary y ponerle las pulseras en las muñecas era un momento que quería recordar para siempre y Lestrade se las había quitado con rudeza. Ruby vio cómo dos oficiales derribaban la puerta y entraban apresuradamente en la gran casa de estilo georgiano. Su rabia se intensificó cuando el último oficial desapareció en la casa de Dan Cleary. Todavía no podía creer que él fuera el asesino, en su tiempo en The Flamingo debe haberle dado al menos 20 bailes eróticos. El resto de la calle contenía las mismas casas georgianas, cada una con una fachada de ladrillo rojo, 3 pisos de altura, un techo plano pero sin sótano. Los ojos de Ruby recorrieron la esquina del edificio de 32 Windsor Gardens, y sus ojos se posaron en algo peculiar en el costado del edificio. Frunció el ceño por un momento y parpadeó, pensando que era un efecto de la luz. Echó un vistazo a la casa vecina de 32 Windsor Gardens, pero descubrió que carecía de esa rareza. Después de volver su atención al costado del edificio de Dan Cleary, se convenció de que no estaba viendo cosas. Salió del auto y, tan rápido como pudo, se acercó al edificio adyacente a la casa de Dan Cleary. Llamó con elegancia a la puerta y buscó a tientas su placa de policía. Un hombre mayor abrió la puerta, sus ojos se abrieron de par en par al ver la masa de autos de policía que proporcionaban a Ruby un fondo intimidante. Te lo aseguro, no he hecho nada malo. La marihuana es para uso medicinal. Exclamó el hombre. Ruby parpadeó lentamente antes de recordar el motivo original por el que había llamado a la puerta de ese hombre. No estoy aquí para eso, dijo Ruby con incertidumbre. Soy la detective Smith. ¿Le importa si echo un vistazo rápido a su casa y le hago algunas preguntas sobre la estructura de este edificio? Podría ser crucial para el caso en el que estoy trabajando en este momento, dijo con tono importante. Por supuesto, detective, pase, pase. Cerró la puerta tras ella. Soy Alexander Watts, pero, por favor, llámeme Alex. ¿En qué puedo ayudarla? Parecía ansioso por borrar de la mente de Ruby cualquier pensamiento sobre marihuana ilegal. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí, Alex? Preguntó Ruby mientras caminaba por el largo pasillo. Oh, hace unos 20 años. ¿Y tienes sótano, Alex?
No veo ninguna puerta que conduzca a uno aquí. Estas casas antiguas originalmente tenían sótanos, pero había tantos problemas con los desagües y con las ratas que por orden del ayuntamiento, los rellenaron de cemento. A toda la carretera se le pidió que hiciera esto. Sí, terminé la última casa, la número 32, hace apenas 9 meses, diría yo. ¿De verdad? Los ojos de Ruby brillaron ante ese hecho. Gracias, Alex, has sido de gran ayuda. Y sin decirle una palabra más, Ruby salió rápidamente de la casa, cerrando la puerta de un portazo tras ella mientras se dirigía hacia el número 32. Puede que el señor Cleary hubiera hecho quitar la puerta del sótano dentro de su casa como había hecho Alex, pero eso no significaba que la suya estuviera llena de cemento. Ruby subió las escaleras del número 32 y entró en la casa que estaba siendo revuelta en busca de su dueño. Ruby corrió por las habitaciones lo más rápido que pudo, buscando a la única persona que sabría cómo encontrar un sótano secreto en una casa georgiana. Lo encontró caminando frenéticamente en el salón con solo John como compañía. Sherlock, dijo Ruby bruscamente. No necesito distraerme ahora mismo, Ruby. Tus preguntas solo van a ralentizar mis pensamientos, que corren a un ritmo mucho más rápido que el tuyo. Gruñó Sherlock, reanudando su ritmo. Sherlock, hay un sótano. Tiene que haberlo. Sherlock hizo una pausa en su paseo y miró a Ruby con curiosidad. ¿Tiene que ser? Les pregunté a los vecinos, todos los sótanos de esta calle han sido rellenados con hormigón por orden del ayuntamiento debido a problemas de drenaje. ¿Danny Cleary no habría sacrificado la oportunidad de tener un sótano secreto a su disposición? Así que sobornó al funcionario del ayuntamiento, que dijo que el trabajo estaba hecho, y se quedó con una habitación secreta, terminó Sherlock, con los ojos brillantes al darse cuenta de que la persecución seguía en marcha. Empezó a caminar de nuevo, sus pasos amortiguados por la costosa alfombra que había delante de la chimenea de mármol. ¿Un sótano? ¿Dónde guardaría la entrada? ¿Afuera? No, demasiado arriesgado, alguien del público podría ver, ¿y entonces dónde? Ruby y John lo observaron un momento hasta que se detuvo, una mirada soñadora se apoderó de sus rasgos mientras la epifanía abrazaba su mente en sus familiares brazos. Oh, qué anticuado, dijo Sherlock sacudiendo la cabeza. Luego saltó de la alfombra y, con un tirón poco ceremonioso, arrastró el producto persa del suelo, dejando al descubierto una trampilla. Arma lista, John, dijo Sherlock alegremente mientras sacaba su propia arma de fuego de las profundidades de su abrigo. Tiró de la trampilla y abrió la puerta secreta, revelando no una pared de cemento, sino un pozo de oscuridad total. Usando la luz de su teléfono, Sherlock bajó las escaleras con John pisándole los talones. Ruby sacó su propia pistola, algo que había prometido mientras estaba acostada en una cama en St. Barts, que nunca más volvería a salir de la estación sin ella, y se apresuró a seguir a las dos figuras que desaparecían en la oscuridad. Imitando a Sherlock, Ruby usó el flash de su teléfono para iluminar un camino frente a ella, cortando momentáneamente la oscuridad opresiva. Ah, tenía razón. Metanfetamina, murmuró Sherlock, su linterna brillando sobre un largo banco de trabajo lleno de matraces hirviendo, mecheros Bunsen, pilas de plástico de contenedores llenos de productos químicos sin etiquetar. ¿Cómo sabías que iba a ser metanfetamina?, preguntó Ruby en voz baja. ¿No te fijaste en el estado de los dientes de Jackie Braxton cuando nos visitó en el 221B? Claramente era un adicto a la metanfetamina. Pero su apariencia no tenía la apariencia desesperada de un adicto normal, trabajaba para un proveedor. El señor Shannon estaba un nivel más arriba en esta industria, pero estaba a cargo de la distribución, no del suministro. Parece que el señor Cleary usa su sótano no solo como una unidad de almacenamiento, sino también como un lugar para cocinar. ¿Y qué laboratorio tan poco profesional para trabajar?, murmuró Sherlock, con una sonrisa petulante tirando de sus labios. Parece muy similar a la mesa de la cocina de nuestra casa, susurró John, empañando ligeramente la sonrisa de Sherlock. El detective consultor continuó explorando los alrededores del sótano y finalmente consideró que estaba despejado. Danny Cleary no estaba allí. Ruby encontró sobre el laboratorio de metanfetamina casero una serie de frascos transparentes con algo flotando en cada contenedor. Acercó la luz de su teléfono, pero retrocedió tan rápido que chocó contra Sherlock. Se alejó rápidamente, ignorando su mirada de desaprobación. Son solo pulgares, detective, dijo Sherlock con desdén mientras iluminaba con su linterna los 3 frascos donde la prueba incuestionable de la culpabilidad del señor Cleary flotaba inocentemente en un líquido de aspecto turbio.
En cada recipiente había 2 pulgares, con una espiral negra entintada en cada una de las uñas. Un cuarto frasco se encontraba inocentemente a un lado, esperando el par de pulgares que se suponía que debía proporcionarle O'Shannon. Sin embargo, Sherlock encontró una enorme bolsa de deporte a rebosar de dinero y una bolsa igualmente grande que contenía lo que los adictos a la metanfetamina darían absolutamente cualquier cosa por tener en sus manos. Había alrededor de 40 bolsas de plástico diferentes dentro y Sherlock levantó lentamente una, sopesándola por un momento en su mano enguantada. Esto pesa aproximadamente 1 libra, lo que significa que hay alrededor de 40 libras aquí. No es de la mejor calidad, pero proporcionará algún tipo de efecto a los adictos que lo hubieran comprado. ¿Cómo puedes saber que no es de buena calidad? Ruby estaba empezando a sospechar mucho del conocimiento de Sherlock sobre las sustancias de clase A. La metanfetamina en su forma más pura proporciona una calidad translúcida, similar al vidrio. Como puede ver, es turbia y los cristales que se forman no son de una naturaleza considerable. Dejó caer la libra de metanfetamina en la bolsa, donde aterrizó con un crujido. Es química básica, dijo después de notar que sus rasgos se contraían en un ceño fruncido. Del tipo que podrías aplicar al equipo de química que tienes en la cocina. La voz de Ruby sonó mortalmente tranquila. ¿Mi piso huele como este sótano? Preguntó Sherlock, y su arrebato ofensivo tomó a Ruby por sorpresa. ¿No? Claro que no, porque no cocino metanfetamina. Gritó Sherlock furioso, haciendo clic en el gatillo de seguridad de su arma antes de guardarla de nuevo en su bolsillo. Fue solo una observación, murmuró Ruby mientras guardaba también su arma en la funda. No, lo que hiciste fue una acusación mal formulada, espetó Sherlock. Mira, no es mi culpa que Dan Nicleary no esté aquí, así que no desahogues tu ira, pero Ruby no logró terminar la frase. Sherlock la agarró por los hombros y se echó a un lado, arrastrando a Ruby con él mientras un objeto pasaba zumbando por donde su cuerpo había estado solo unos momentos antes. Ella chocó contra el duro suelo de cemento y su caja torácica pareció abrirse de dolor, nublando su visión mientras rodaba sobre su espalda. Un agudo zumbido en sus oídos le impedía escuchar y, acostada boca arriba, pudo discernir vagamente un objeto brillante que se dirigía hacia ella. La luz de su teléfono caído iluminaba la forma mordaz de una cabeza de hacha. Da la vuelta. Da la vuelta, Ruby. Ruby. Léjate el cuerpo del hacha. Ruby. Sus pensamientos no lograron que sus músculos obedecieran hasta el último momento posible. De alguna manera, logró obligar a su cuerpo a moverse, rodando lejos del destino determinado del hacha y encontrando un santuario temporal debajo del banco de trabajo que sostenía el laboratorio de metanfetamina. Se escuchó un crujido agudo cuando el hacha impactó contra el cemento. Ruby intentó recordar qué les había pasado a Sherlock y John. ¿Estaban y? No puedo pensar en eso. Ruby apagó con firmeza cualquier pensamiento de pánico y trató de sacar la pistola de la funda que llevaba en la cintura. Su mano agarró rápidamente la suave empuñadura y la sacó de su cintura, quitando el seguro con un movimiento suave. Haciendo todo lo posible por ignorar la sensación que solo los huesos rotos podían proporcionar, Ruby miró por debajo del laboratorio de metanfetamina y se presentó una visión repugnante. Alguien había encendido las luces desde que ella había caído, iluminando la pequeña figura de su agresor. Dan Nicleary estaba de pie sobre la figura caída de Sherlock Holmes, el hacha levantada amenazadoramente sobre su cabeza, la pistola de Sherlock yaciendo al menos a 5 pies de su mano flácida. Ruby intentó apuntar su arma en la dirección general de Dan Nicleary, pero cuando extendió el brazo, un dolor blanco cegador atravesó sus costillas, haciéndola casi dejar caer su propia arma. Yacía exhausta y debilitada en el suelo, observando la inevitable caída del hacha mientras comenzaba a moverse por el aire. «Aléjate de él», rugió una voz mientras una figura pequeña y borrosa chocaba con Dan Nicleary, luchando con el mango del hacha en una furia devoradora. Después de parpadear un par de veces, Ruby se dio cuenta de que era John Watson quien luchaba con el hombre, logrando finalmente arrancarle el hacha de las manos y arrojarla a un rincón oscuro. «Manos en el aire», rugió John, haciendo clic en el gatillo de seguridad de su arma y apuntando a la figura amenazante de Danny con una mano desconcertantemente firme. ¿Estás sordo? Dije manos en el aire. Las manos de Danny saltaron al aire, el tono militar en la voz de John exigía obediencia completa. Mira, hablemos de... John apuntó el revólver a un colchón viejo y disparó una bala. Ruby se estremeció al oír el sonido, pero comprendió la lógica que lo motivaba. Un ruido tan fuerte atraería la atención de los 20 oficiales que rondaban por la casa de arriba.
Menos de 30 segundos después, se oyeron pasos atronadores por la escalera. Lestrade y Donovan iban a la cabeza, cada uno con un arma en la mano. Danny Cleary. Te arresto por sospecha de múltiples homicidios. No tienes que decir nada. La voz triunfante de Lestrade se desvaneció en el fondo mientras John soltaba su arma de fuego y atendía a su mejor amigo, que seguía inconsciente. Nadie aparte de John notó que Ruby estaba tirada en el suelo debajo de la mesa. John, él sí. Es solo Ruby, que está inconsciente. Debería volver en sí y molestarnos muchísimo en un rato, dijo John con una pequeña sonrisa después de comprobar el pulso de Sherlock y evaluar la extensión de su herida en la cabeza, que había coagulado la parte delantera de su cabello con una pequeña cantidad de sangre. El médico no se dio cuenta de la detención formal y el desalojo de Danny Cleary mientras examinaba a su amigo. ¿Está bien ese bicho raro? Ruby pudo oír la voz de Donovan flotando desde la puerta después de que los pasos salieran apresurados del sótano. Sí, gracias, Donovan, estará bien. Creo que Ruby, por otro lado, necesita una ambulancia. Estoy bastante seguro de que tiene rota al menos una de sus costillas, dijo John mientras evaluaba con ternura la herida de Ruby. Detective Smith. Pero está en el coche. Su voz se apagó cuando vio la figura despatarrada de Ruby escondida debajo del laboratorio de metanfetamina. Smith. ¿Estás bien? Parecía genuinamente preocupada mientras se ponía de rodillas junto a Ruby. Maldita sea, Smith, ¿qué te pasó? Debería estar muerta, murmuró Ruby, con la vista completamente despejada y el zumbido en los oídos casi olvidado. No debería estar viva. Bueno, ¿por qué más te dijo Lestrade que te quedaras en el coche? Dijo Donovan con naturalidad, sin que su tono fuera autoritario. Y estás viva, y mucho. Si no me crees, aprieta tu caja torácica, el dolor te convencerá si yo no lo hago. Sacó el teléfono y suspiró exasperada. Dios, aquí no hay señal. Tendré que subir. No hagas ninguna estupidez mientras no estoy. Dijo en tono de advertencia antes de ponerse de pie y salir del sótano. Tienes razón, murmuró John mientras los pasos de Donovan se alejaban. No deberías estar viva. No podías ver lo que estaba pasando. Danny Cleary estaba justo detrás de ti, con el hacha en alto. Dios sabe de dónde salió. Pero debes entender, Ruby, si ese hacha hubiera impactado, estaría haciendo todo lo posible para volver a unir tu cabeza a tu cuerpo para que pudieras tener un ataúd abierto en tu funeral. Las palabras de John eran pesadas mientras las murmuraba, estampando su significado profundamente en la mente de Ruby. Es igual de bueno que se necesite algo más que un maníaco empuñando un hacha para evitar que salve la vida de Sherlock, dijo John con un movimiento de cabeza incrédulo. Eres tan leal, logró murmurar Ruby. Estúpidamente leal, corrigió John. Podría tener un hacha enterrada en mi pecho ahora mismo y estar sangrando en el suelo. Suspiró antes de volver a prestar atención a su mejor amigo. ¿Estás segura de que estará bien? Logró articular Ruby, cada vez le costaba más respirar. Estará bien. Ahora deja de intentar hablar, esas costillas no estarán contentas a menos que hagas un voto de silencio hasta que se hayan ocupado de ellas. Era viernes y la fiesta de la oficina para celebrar la confirmación de la fecha del juicio contra el asesino en serie ya estaba en marcha. Los oficiales de homicidios, normalmente mandones y tensos, empezaban a relajarse y a disfrutar del éxito del caso. Ruby había estado bien vendada en St. Barts, aunque todavía sentía una punzada de dolor cada vez que respiraba demasiado profundamente. Sus costillas se curarían después de unas 6 semanas de descanso, pero ni siquiera el gran hematoma en su caja torácica podía frenar el proceso. Ese mismo día, había podido informar al pequeño Benicio de que había conseguido atrapar al hombre que había asesinado a su madre. Él la había abrazado, sin duda el abrazo más doloroso de su vida, pero uno que ella había soportado con gusto. Eran estos pequeños gestos como estos los que hacían que los casos valieran la pena, un abrazo doloroso, un cierre para el niño que había depositado tanta fe ciega en ella. Incluso la prensa estaba alabando a la policía y el espíritu de homicidios había sido tan generoso que habían comprado un regalo para su detective consultor favorito. Ruby resopló en su vaso de papel mientras Lestrade le regaló a Sherlock un oso Paddington, pero le había quitado el sombrero original y lo había reemplazado por un osito de peluche. La oficina se rió mucho de la mirada de evidente disgusto de Sherlock y Ruby se preguntó cómo destruiría exactamente al pobre juguete cuando regresara de Baker Street. John estaba hablando amistosamente entre los oficiales que, sin duda, estaban haciendo preguntas sobre su última publicación en el blog. Lo había titulado con buen gusto El ladrón de pulgares y estaba destinado a ser uno de sus casos más populares hasta la fecha.
Miró su reloj antes de salir lentamente de los cómodos confines de su silla y dirigirse hacia el ascensor. Presionó el botón de bajada y después de unos minutos de caminar lentamente, se encontró fuera de la estación, apoyada contra la pared exterior y rebuscando en su bolsillo su pitillera. Sacó el preciado cigarrillo y el encendedor, pero esperó, después de todo, llegaba temprano. 2 minutos antes para ser exactos. Desenrolló con cuidado los auriculares de su MP4 y pasó a un relajante nocturno de Chopin, dejando que la música fluyera deliciosamente en sus oídos. Sintió que sonaba la alarma de su teléfono y la descartó rápidamente, llevándose el cigarrillo a los labios y encendiendo la punta. Desafortunadamente, no pudo inhalar los vapores ya que sus costillas rotas no le permitían tal expansión de sus pulmones, pero cuando bajó el cigarrillo, se sobresaltó al ver la alta figura apoyada contra la pared a su lado. No debería haberse sorprendido. Esta era la única oportunidad que tenía Sherlock Holmes de fumar de forma pasiva durante la semana. Probablemente la seguiría hasta un volcán a las 9:33 p.m. un viernes. Finalmente, apagó el cigarrillo en el suelo y guardó el MP4 en el bolso. «¡Qué desperdicio de cigarrillo!», comentó Sherlock mientras miraba el lugar donde Ruby había dejado caer la colilla. «Tengo las costillas rotas, ¿recuerdas? Aún es un desperdicio». Ruby se metió las manos en las profundidades de los bolsillos, preguntándose qué palabras elegir para describir mejor sus sentimientos. No lo había visto ni hablado con él desde que quedó inconsciente en el sótano de Dan Nuclear y el lunes. «Escucha, ¿qué hiciste el lunes? ¿Me recuerdas otra vez lo que hice?». La expresión de Sherlock era irritantemente inocente. Ruby respiró profundamente, una acción de la que se arrepintió rápidamente, y escupió las pesadas palabras. «Me salvaste la vida». Esas horribles y pegajosas palabras crearon una frase utilizada por las damiselas en apuros y Ruby detestaba pensar en sí misma retratada de esa manera. Según John, no tendría cabeza ahora mismo si no hubieras reaccionado tan rápido como lo hiciste. Las manos de Ruby se cerraron en puños, un gesto que no pasó desapercibido para el detective de cabello oscuro. «Odias absolutamente tener que decir eso. Está bien. Te debo una. Y no me refiero a que te deba una porque le mentiste a Lestrade sobre mi origen adinerado. Esto es más. Esto es una deuda. Tienes una extraña cualidad de ser justo a toda costa, pero aún así aceptas dinero de tus padres», señaló Sherlock. «Es su manera de intentar compensar lo que hicieron», espetó Ruby, y su ira la obligó a revelar más de lo que normalmente hubiera pretendido. «¿Y qué hicieron exactamente?». «Sherlock, no lo hagas. Simplemente no lo hagas», gruñó Ruby. «Estoy tratando de agradecerte y ahora estoy a punto de transformarme en una bestia furiosa», gritó, sin darse cuenta de que su arrebato estaba entreteniendo mucho a Sherlock. Su ira se desinfló rápidamente una vez que notó la expresión perpleja de Sherlock y sacudió la cabeza con incredulidad ante su mal agradecimiento. «Tendrás que disculpar mi naturaleza bipolar hoy, culpo a mi medicación». «Sí, porque se necesitan medicamentos para tener cambios de humor». «Cállate, Sherlock. Es la forma más ofensiva de dar las gracias que he recibido nunca», dijo arrastrando las palabras mientras se ponía los guantes de cuero con cariño. Ruby mordió el pulgar mientras observaba al detective durante un momento, preguntándose qué debía hacer. «Hazte más pequeña», le exigió de repente. «¿Qué?». «Menos alto punto apóstrofo». «¿Por qué? ¿Así te será más fácil darme una bofetada?». «Si aún no has deducido la razón, entonces date prisa y hazte más pequeño». Sherlock frunció el ceño antes de mirar de arriba abajo el aparcamiento desierto, mientras sus pensamientos pasaban a toda velocidad por millones de posibilidades. Luego dobló lentamente las rodillas para que su altura fuera más o menos la misma que la de Ruby. «¿Y?», preguntó con impaciencia, sintiéndose ridículo en su posición agachada. «Sherlock Holmes, el lunes detuviste un hachazo que me estaba decapitando un tipo loco que decidió llamarse Jesús y obligar a los miembros de su banda a hacerse tatuajes en las uñas de las manos. Aquí tienes una muestra de mi gratitud». Ruby se movió rápidamente antes de que Sherlock pudiera entender lo que estaba pasando y presionó sus labios contra su mejilla durante un segundo. Era fría y fuerte, su beso había aterrizado en su prominente pómulo. Tal como esperaba, él se apartó de su toque y rápidamente volvió a su altura normal. «No me menosprecies cuando te doy las gracias», dijo Ruby, con una voz peligrosamente tranquila, sin hacer alarde de ocultar su placer por asustar al detective. Le dedicó una sonrisa diabólica antes de darse la vuelta y caminar de regreso hacia la entrada de la estación. «Espero atrapar al próximo asesino en serie contigo, Sherlock Holmes.
Tiró casualmente el comentario por encima del hombro, donde aterrizó a los pies del detective consultor. Sherlock estaba demasiado desconcertado por el gesto inesperado como para pensar en una réplica. Ruby, ¿estás bien? Te ves distraída. Ruby parpadeó lentamente antes de volver a concentrarse, a regañadientes, en la conversación que tenía entre manos. Se quedó mirando al hombre que estaba sentado frente a ella y notó la expresión de preocupación educada que se reflejaba en lo que la mayoría llamaría rasgos atractivos. Bien, tal vez apuesto era exagerado, ¿apuesto, entonces? Lo siento, Francis, es que ahora estoy trabajando, murmuró, bajando la mirada hacia su café frío y revolviendo los restos con desgana. Ha sido una tarea muy laboriosa. Ah, es cierto. Jamene dijo que eras un detective fantástico. Sí, y mi mejor amiga también me dijo que me gustarías. Parece que no podemos confiar en todo lo que dice la querida Jamene. ¿Crees que soy una oficial novata a la que han ascendido demasiado pronto? La desafió Ruby, deseando que Francis hubiera dicho eso de manera ofensiva. La conversación podría haber tomado un rumbo más acertado si hubiera insinuado que la habían ascendido antes de tiempo. ¿Qué? Oh, no, Dios, no, no quise ofenderte ni nada. No, 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 estoy segura de que te ganaste tu placa de detective con un trabajo muy duro y muy honesto. No es que tu trabajo no sea honesto, me pareces alguien que no se acostaría con cualquiera para conseguir un ascenso. La voz de Francis se apagó mientras Ruby observaba cómo esa línea de conversación en particular se desmoronaba en el centro de la mesa. Estaba preguntándose si debería levantarse, darse la vuelta e irse sin despedirse cuando Francis empezó a buscar a un camarero. Empezó a parlotear con el pobre tipo que tenía que tomarle nota, una tarea especialmente ardua ya que Francis tenía una voz decididamente irritante con una dimensión desagradablemente nasal. La mirada de Ruby estaba clavada en el material que cubría su mesa y empezó a contar, por 15ª vez, la cantidad de cuadrados del mantel a cuadros. Dios mío, ¿por qué no puedo decirle que simplemente no me interesa su personalidad aburrida, de golfista y pelo meticulosamente engominado, y cancelar esta cita? Prefiero terminar esa horrenda pila de papeles que amenaza con devorar mi escritorio en la estación que prolongar este encuentro. Incluso la palabra cita le ponía los pelos de punta, odiaba la palabra, con excepción de la fruta, por supuesto, y sentía que era su deber enfatizarla entre comillas sin importar la ocasión. En verdad, Ruby había ido a esa cita para callar los murmullos de su mejor amiga sobre su vida amorosa después de regresar de un trabajo encubierto unos 6 meses antes. Las quejas de Jamene incluían la mejor manera de recuperar una sensación de normalidad es obviamente a través de una relación o tengo una amiga de una amiga a la que le encantan las pelirrojas. Y, por supuesto, el principal motivo de la presencia de Ruby en ese supuesto café delicado. Si no le das una oportunidad a este hombre, dejaré de prepararte café. Y si había algo de lo que Ruby no podía prescindir últimamente, era del sensual café que su mejor amigo y todos sus camareros preparaban después de su práctica de gimnasio temprano por la mañana. Oh, Dios, Francis planea retenerme aquí al pedirnos más café. Pensó Ruby con tristeza mientras Francis hacía todo lo posible por pedir un nuevo pedido. He estado sentada aquí durante los 30 minutos más largos de mi vida. Creo que ya he sufrido bastante. Terminó de contar y concluyó que sus ojos no la engañaban. Sin duda había 37 cuadrados diferentes en el mantel. ¿Cómo dice? Le espetó de repente Francis al camarero, y su tono se elevó de un modo curiosamente femenino al tiempo que transmitía su indignación. No puedo decir que me sorprenda, pero parece que eres tan sordo como estúpido. Ruby dejó de observar el azucarero cuando una voz familiar pronunció delicadamente el insulto. Lo que dije es que eres un hombrecillo aburrido y corriente, que es evidentemente un adicto a las mujeres a juzgar por tu mirada extraordinariamente ansiosa que no deja de dirigirse al pecho de tu aburrida compañera, aunque estoy segura de que tu excusa para una acción tan mal disimulada fue felicitarla por la delicada cadena que cuelga baja alrededor de su cuello. Y no olvidemos el incidente en el que dejaste caer deliberadamente el tenedor al suelo para mirar debajo de la mesa y echar un vistazo a la parte inferior de la falda de la detective Smith. Apenas pudiste contener tu decepción cuando descubriste que tenía las piernas cruzadas de manera respetable. Los ojos de Ruby soltaron lentamente su agarre sobre un cubo de azúcar cristalizado de forma extraña y se arrastraron hacia su supuesto camarero. Estaba vestido inocentemente con una impecable camisa blanca, pantalones negros y llevaba un delantal cuidadosamente ajustado alrededor de la cintura, con un glove doblado y un bolígrafo metidos en el bolsillo izquierdo.
El arrogante barítono había sido más que un indicio, aunque Ruby se sorprendió maravillosamente cuando sus ojos captaron el sorprendente rostro de Sherlock Holmes, con sus pómulos que proyectaban una sombra más severa de lo habitual debido a la alta posición del sol. Su mata de pelo estaba tan rebelde como siempre y Ruby apenas pudo disimular una sonrisa al ver el cuello levantado de su camisa blanca, lo que demostraba más allá de toda duda que era el detective asesor disfrazado. Levantó las cejas ante su cita, desafiándolo a cuestionar su deducción precisa, que sería recibida como un insulto, pero que solo pretendía ser una descripción, con un pequeño insulto añadido, tal vez. Para entonces, Francis se había puesto de un delicioso tono morado y farfullaba incoherencias al hombre que lo observaba cortésmente. Preocupada por la salud de su cita, Ruby logró dejar de lado su sorpresa y recuperar el control de sus cuerdas vocales. «¿Sherlock?», murmuró. Las cejas de Sherlock se fruncieron por un momento antes de perder el interés en el mudo Francis y mirar a Ruby con altivez. «Te necesito», dijo Sherlock, y su ceño se relajó mientras le hacía un gesto con la cabeza a Ruby antes de darse la vuelta y salir del alegre jardín trasero del café. «¿Conocéis a ese hombre?». Francis estaba a punto de estallar en un ataque de incredulidad mientras Sherlock se alejaba. Ruby no registró la protesta de Francis. Estaba demasiado ocupada viendo a Sherlock acercarse a la salida del café y, en lugar de abandonar el edificio, entabló una acalorada discusión con el gerente. Fragmentos de su conversación atrajeron miradas atónitas de los clientes de los alrededores. «¿De verdad crees que puedes impedir que salga de aquí?», le gritó Sherlock al hombre que era aproximadamente una cabeza más bajo que él. «¿Tu turno?». «Oh, cállate, tu estupidez es contagiosa. Si te tomaras un momento para observar, te darías cuenta de que, a diferencia de tus otros aburridos empleados, yo no trabajo aquí. Sí, sé que eso debe ser un shock para alguien que pasa tanto tiempo conociendo a su personal que no se daría cuenta cuando un nuevo camarero se ha unido misteriosamente a sus filas. Ahora, si me disculpas, tengo un taxi esperando para llevarme a un destino mucho más interesante». Y con un gesto dramático, Sherlock se arrancó el delantal de la cintura y lo arrojó sobre el mostrador. Ignoró las miradas escandalizadas de los clientes y, mientras sus ojos se posaban en Ruby, su cabeza se giró bruscamente hacia la entrada del café, exigiendo que se uniera a él. El mutismo de Francis se multiplicó por 10 cuando Ruby se levantó lentamente de su silla y, como solo se había imaginado anteriormente, recogió su bolso y se alejó sin despedirse. Ignorando las miradas curiosas de su audiencia, sacudió la cabeza para quitarle la dimensión surrealista de la situación y se apresuró a alcanzar la figura deslizándose de Sherlock Holmes. Ella rápidamente se puso a su lado mientras salían del café, agradeciendo a cualquier dios o karma que fuera responsable de esta deliciosa distracción. «¿A dónde vamos?», preguntó finalmente mientras Sherlock paraba un taxi y se dirigía ágilmente hacia él. «Baker Street 221B», le indicó Sherlock al taxista, reclinándose en su asiento mientras el taxi se alejaba de la acera y se incorporaba a una cola de tráfico. El taxi se detuvo dando tumbos en un semáforo mientras la mirada de Sherlock permanecía fija en la ventana manchada. «De nada», dijo de repente. «¿Para qué?». «Te estoy rescatando», dijo con pomposo estilo. «Sherlock, no necesitaba que me rescataran, Ruby, sabes que no debes insultar mi inteligencia, ese tal Francis te estaba aburriendo hasta la muerte». «No era aburrido», la interrumpió Sherlock con una mirada de desprecio. Quizá podría haber hablado de algo más que de su swing de golf», admitió de mala gana. «Pero, independientemente de eso, Sherlock, yo estaba en una cita, ¿no puedes pensar en serio que tu comportamiento fue aceptable?». «¿Por qué?». «Yo le hago eso a John todo el tiempo». Ruby sabía que estaba diciendo la verdad y pasó el resto del viaje simpatizando con el compañero de habitación y mejor amigo de Sherlock, preguntándose cómo soportaba las excentricidades del detective consultor. Por otra parte, ella acababa de seguirlo fuera de un café en el que se había infiltrado para llevarla a rastros a examinar cualquier rareza que estuviera ocupando su atención en ese momento, sin mencionar que se había tomado el tiempo de molestar al gerente del café e insultar a su cita en el camino. Si se sentía en un estado de ánimo particularmente abierto, incluso podría admitir que disfrutaba la idea de que Sherlock Holmes la necesitara. El taxi dobló la esquina y se detuvo con precisión frente al 221B de Baker Street. Los dos saltaron del taxi y, justo cuando se acercaban a la puerta, Sherlock se detuvo de repente y miró fijamente algo en la pintura negra descascarada. «Tenemos una visita», concluyó después de un momento. Sherlock fue a abrir la puerta, pero la mano de Ruby salió disparada y lo agarró por la muñeca, impidiéndole hacerlo. «¿Qué estás haciendo?».
Preguntó en tono aburrido. La última vez que tuviste un visitante inesperado en tu casa, resultaron ser dos gemelos adictos a la metanfetamina que querían matarte. ¿Recuerdas? Tu preocupación por mi seguridad es adorable. Sin embargo, si dejaras inconsciente a este visitante con un bate de béisbol, me encontraría eternamente en deuda contigo. Sin explicar este comentario críptico, Sherlock abrió la puerta y entró tranquilamente al pasillo. Ruby se pasó nerviosamente una mano por el pelo antes de seguir los ágiles pasos del detective independiente y cerrar la puerta de golpe. Ruby se había familiarizado bastante con ese tramo de escaleras de madera porque siempre que un maníaco homicida andaba suelto por el piso curiosamente decorado del 221B, la escena del crimen de Londres había estado sucia durante los últimos 6 meses. O eso o su presencia había sido exigida para que pudiera cumplir con su acuerdo de fumar un cigarrillo en presencia de Sherlock Holmes a las 9:33 p.m. del viernes. Por costumbre, saltó la escalera que crujía y entró vacilante en la sala de estar, donde se encontró con una visión inusual. La figura de Sherlock, con los brazos y las piernas abiertos, había sido arrojada sin contemplaciones a su sillón verde favorito, mientras que lo que Ruby solo podía suponer que era uno de sus enemigos estaba holgazaneando en el sillón de John, con una sonrisa burlona estampada en su rostro. El visitante, que claramente no estaba drogado, no dio señales de haber notado la presencia de Ruby, por lo que se sentó con cuidado en el sofá. No estaba dispuesta a perderse este extraño encuentro si podía evitarlo. Mientras los dos hombres se observaban, Ruby de repente tuvo la sensación de que ese hombre era el admirador de Sherlock, el mismo que había mencionado en el café todos esos meses atrás. «Hola, querido hermano», dijo el desconocido con voz pausada. De repente, Ruby redobló sus esfuerzos para observar al visitante, que ahora se daba cuenta de que no era otro que Mycroft Holmes, hermano mayor, archienemigo, favorito de los padres de Sherlock y, en teoría, más inteligente que el propio detective consultor. Vestía un elegante y caro traje negro con chaleco de 3 botones. Un pañuelo de satén pintado de carmesí asomaba pulcramente de su bolsillo del pecho, mientras una corbata roja presionaba con fuerza contra el cuello de su camisa blanca. Un ceño pomposo le tiraba de las cejas mientras observaba perezosamente a su hermano menor, con el pelo castaño cuidadosamente peinado hacia atrás, revelando una frente alta que solo demostraba realzar su rostro calculador. «Ah, y usted debe ser el detective Smith». Sus ojos se detuvieron con desaprobación en el violento tono rojo que cubría los mechones de pelo de Ruby antes de examinar rápidamente el resto de su cuerpo. La forma en que sus ojos pequeños y brillantes recorrían el entorno le recordó a Ruby a una serpiente, cuyas observaciones le permitirían a Mycroft Holmes ejecutar una solución a cualquier problema con inteligencia, velocidad y una gracia que se balanceaba. Hizo girar un costoso paraguas en su mano derecha mientras un elegante anillo de oro que abrazaba su dedo anular brillaba bajo un rayo de sol. Ruby trató de ignorar el número estimado que sacó al pensar en la suma de los coeficientes intelectuales de los dos hombres, un número que estaba muy por encima de 300. Es agradable conocer finalmente al mayor de los Holmes. Supongo que a Mycroft. Ruby sintió que se le debía dar un premio de la Academia por mantener su voz tan firme, tranquila y controlada. En efecto. Espero que mi hermano no haya sido la causa de demasiados problemas. Ruby abrió la boca para responder, pero enseguida se dio cuenta de que la pregunta era retórica. Probablemente me digas lo que ha dicho antes el compañero de piso de Sherlock. Que nunca te aburres. Aunque parece que tienes suficiente drama en tu propia vida como para satisfacer cualquier tipo de ansia de emoción. Dime, ¿cómo ha afectado a tu vida el avance del jueves pasado en lo que respecta a tu crisis de identidad? Tu psiquiatra debe estar muy orgulloso de tu progreso. Ruby se había acostumbrado a la inteligencia de Sherlock debido a la forma casi cómica en que mostraba su destreza intelectual. Sin embargo, esta disposición fría y tradicional, por no decir francamente snob, de Holmes padre la hacía sentir un poco más que intelectualmente inadecuada. Es agradable sentir que me conozco de nuevo, dijo Ruby sin miedo. La libertad que la epifanía le había dado en su cuarta sesión con el Dr. Lancaster era algo que no se había dado cuenta de que había estado perdiendo. Estoy segura de que es precioso. Ruby ahora podía simpatizar con el deseo de Sherlock de dejar inconsciente a su bombástico hermano con un bate de béisbol. Señora Hudson. El rugido de Sherlock provocó un escalofrío de miedo que recorrió la columna vertebral de Ruby. Unos pasos rápidos subieron apresuradamente la escalera mientras la amable y servicial casera entraba apresuradamente en la habitación. No hace falta que grites, querida. Te oigo perfectamente.
Son estos suelos, que ya no están tan bien como antes, señora Hudson, ¿quiere callarse y traernos un poco de té? Ordenó Sherlock. Oh, hola Mycroft, no te vi entrar, dijo la señora Hudson a modo de saludo, ignorando la escandalosa grosería de su problemática inquilina. Ruby se quedó preguntándose cómo Mycroft había accedido al 221B mientras la señora Hudson se retiraba a la cocina y cerraba la puerta de cristal detrás de ella para dejar que los hermanos tuvieran privacidad. ¿Qué quieres, Mycroft? Preguntó Sherlock sin rodeos. Quiero discutir un asunto de gran importancia, un asunto de... La seguridad nacional es la única razón por la que entras a mi piso. Eres aburrido. No te interesa. Sherlock hizo un gesto con la mano con desdén mientras tiraba distraídamente del cuello levantado de su camisa blanca. Veo que todavía estás jugando a disfrazarte, se burló Mycroft al observar la apariencia de su hermano. ¿Por qué un camarero? Tienen una posición tan mediocre en la sociedad, porque a diferencia de ti, Mycroft, yo veo el valor de la mediocridad cuando se trata de dominar el disfraz. El arte del disfraz, como te he dicho incontables veces, consiste en, escóndete a plena vista. No creas que me he olvidado de Sherlock. Los dos hermanos se miraron fijamente durante un momento y Ruby se preguntó si se darían cuenta si ella salía lentamente de la habitación y los dejaba con su discusión. Debo decir, Sherlock. Me sorprendió gratamente saber que has decidido tener buenas compañías durante los últimos 6 meses. La cabeza abovedada de Mycroft se inclinó ligeramente en dirección a Ruby. Las antiguas familias de Holmes y Smith han sido compañeros amables durante los últimos 500 años, una tradición que se creía perdida debido a que se saltó las 2 generaciones anteriores. Me complace ver cómo ustedes dos se han tomado la responsabilidad de ver revivir esta costumbre. Entonces supongo que tienes mucha fe en las convenciones, ¿no? Preguntó Ruby, ocultando su sorpresa ante esa referencia casual a las interacciones íntimas y misteriosas de la familia de Ruby y Sherlock. Podía imaginársela con demasiada facilidad, una gran reunión de elegantes en una habitación elegante, hablando de problemas elegantes y mirando con desprecio a cualquiera que no estuviera a la altura de sus elegantes estándares. La tradición nos define, nos guste o no. Miró significativamente a Sherlock. Señora Smith, usted posee un cierto dominio del arte de ocultar sus emociones a la vista del público, sin embargo, su cara de póker se desvaneció, no logró ocultar por completo su sorpresa al enterarse de la conexión entre nuestras antiguas familias. Esa no era la verdadera razón del fugaz ceño fruncido de Ruby. Estaba más preocupada por cómo Mycroft Holmes, a quien había conocido solo 5 minutos antes, sabía de su adinerado pasado. Señor Holmes, ¿está tratando de dar a entender que somos parientes? Preguntó Ruby. Disculpe. Dijiste que nuestras familias eran cercanas. ¿Y sabes lo que hacen las familias ricas y pomposas cuando se juntan? Casan a sus hijas con los hijos de sus amigos. ¿Somos primos en 3er grado o qué? No somos parientes, dijo Mycroft sin rodeos, perdiendo un poco de su estimable disposición. Entonces, ¿por qué lo mencionas? Preguntó Ruby exasperada. Comentarios como ese sobre las payasadas de su abuela, que posiblemente cotilleaba con la abuela de Sherlock y Mycroft, eran temas de conversación tan útiles como un reloj de sol en la oscuridad. No estoy seguro. Mycroft frunció aún más el ceño mientras observaba a su hermano pequeño, que tenía su famosa calavera apoyada sobre una de sus rodillas y miraba fijamente las cuencas vacías de sus ojos. Entonces, Sherlock, si fueras tan amable de pedirle a tu amigo que nos dé un poco de privacidad, podemos llegar al meollo de este problema. ¿Qué problema? Preguntó Sherlock sin apartar la mirada de su cráneo. Como dije, con un poco más de privacidad, y qué vergüenza, Mycroft Holmes. ¿Cómo te atreves a no confiar en una miembro del Metropolitan de Londres que arriesga su vida todos los días de la semana para proteger a tu amada Commonwealth? Protestó Sherlock, ganándose solo una mirada de disgusto de su hermano mayor. Vamos, Sherlock, no hay necesidad de dramatismo, puedo entender al servicio secreto, después de todo son espías, así que no tiene sentido confiar en ellos. Pero un buen detective a la antigua usanza, ¿no es digno de tu confianza, Mycroft? Sherlock se estaba divirtiendo demasiado burlándose de su hermano mayor, un sentimiento que se intensificó cuando la señora Hudson regresó a la sala de estar y colocó una bandeja de té en la mesa de café, las tazas de porcelana complementadas con gruesas rebanadas de pastel de chocolate. ¿Pastel, Mycroft? Oh, no, me olvidé, la dieta, qué grosero de mi parte, dijo Sherlock con aire de suficiencia mientras tomaba una rebanada indulgentemente grande y comenzaba a comerla delicadamente.
La mirada punzante que Mycroft le lanzó a Sherlock se sintió casi tan poderosa como una bofetada física. No hay nada de importancia nacional que no puedas decir delante del detective, te lo aseguro, Mycroft. Mycroft hizo girar el mango de su paraguas más rápido, el mango adoptando la personalidad de una serpiente de cascabel. Cuanto más enojado estaba, más rápido giraba el paraguas. La Mastercard. Mycroft pronunció la palabra con cuidado, lo que hizo que Ruby se preguntara qué podría ser una Mastercard. ¿Y qué pasa con ella? Preguntó Sherlock con voz aburrida. Espera un segundo, ¿Mastercard es una ella? Es un seudónimo extraño. ¿Sabes qué? Espetó Mycroft. Robó unas cuantas joyas de un grupo de viejos ricos y las repartió entre los pobres. ¡Viva la revolución! Rugió de repente Sherlock, haciendo que su hermano diera un respingo. Sherlock, habla en serio. Ella está aterrorizando a la gente a la que ataca. El terrorista de unos es el luchador por la libertad de otros, murmuró Sherlock con desdén. Entonces, ¿no vas a echar un vistazo? Si te ha provocado a un estado de pasión tan irregular, ¿por qué no le echas un vistazo? Porque tengo asuntos mucho más urgentes que atender. Además, este caso requiere de tu entusiasmo único. Te dije que era un holgazán, dijo Sherlock, enarcando una ceja hacia Ruby de manera significativa. ¿Algo más, querido hermano? ¿Qué hay de las tonterías que están sucediendo en Bélgica? ¿Seguro que no quieres que eche un vistazo allí? Es un asunto bastante delicado, Sherlock, y ambos sabemos lo extraordinariamente torpe y falto de tacto que puedes ser. ¿Seguro que no te quedarás a comer un poco de pastel? La sonrisa burlona de Sherlock amenazaba con partirle la cara en dos mientras Mycroft se ponía de pie. Mantente alejado de problemas, Sherlock. No te metas en el tarro de galletas, Mycroft. El mayor de los Holmes miró con altivez a su hermano pequeño durante un momento antes de caminar a grandes zancadas hacia la salida. Fue un placer conocerla, señorita Smith. Estoy seguro de que no será nuestro último encuentro, dijo desde la puerta. Un segundo después se había ido y sus pasos lánguidos desaparecieron por las escaleras. Ruby parpadeó lentamente mientras su atención volvía a centrarse en el detective consultor, cuyas manos estaban entrelazadas bajo su barbilla. Después de un minuto de silencio, Ruby decidió ver qué demonios quería mostrarle Sherlock. Bueno, tu hermano se parece mucho a ti, Sherlock. Nipió del detective de pelo oscuro. Sherlock. Todavía nada. ¿Por qué te hiciste pasar por camarero esta mañana para arrastrarme hasta aquí? Espetó, con la paciencia agotándose. Sherlock no respondió, en lugar de eso saltó de su silla y se dirigió al piso de arriba hacia el dormitorio de John, donde regresó rápidamente en unos 30 segundos, con sus guantes de cuero puestos. Entró descuidadamente en el espacio personal de Ruby. Sus ojos poseían una profundidad acerada de océano inexplorado junto con una fachada ligeramente maníaca. Ruby se preguntó estúpidamente si así era como se sentía Harry Potter cuando Dumbledore lo observaba por encima de las puntas de sus dedos entrelazados. Sherlock no la estaba mirando, la estaba viendo y la diferencia le puso la piel de gallina. Intenta no gritar, susurró. Ruby frunció el ceño ante la extraña elección de palabras mientras Sherlock levantaba una mano cubierta de cuero y desplegaba su puño cerrado bajo la nariz de Ruby. La peculiar frase de Sherlock de repente cobró sentido cuando un diamante perfectamente redondo, del tamaño de una canica, reposó delicadamente en la curva de la palma de Sherlock. Sherlock. ¿Ese es él? Sí, Ruby, sé perfectamente que es esta piedra preciosa y a quién pertenece. Sin embargo, mi atención se centra más en por qué estaba sobre la mesilla de noche de John cuando se despertó esta mañana. Ruby se quedó boquiabierta cuando vio a Sherlock soltar esa última bomba. ¿Qué? Susurró ella. Deberías haber visto su reacción, algo que creo que si se hubiera captado en vídeo, obtendría millones de visitas en tu bello. Es Sherlock de YouTube. ¿Para qué necesito saber información tan inútil? ¿Me ayudará a resolver este caso? No. No es tan difícil de recordar, me niego a recordar información inútil. ¿Cómo gira la Tierra alrededor del Sol? Preguntó Ruby con picardía. Exactamente. Ruby se olvidó de su pequeña pelea y decidió mirar fijamente el diamante impecable. Este no es mi departamento. Tendrás que disculparme si no me sorprende esta información. Soy un detective de homicidios, Sherlock, ¿por qué me mostrarías esto? Tal vez pensé que no estabas recibiendo el desafío adecuado en tu línea de trabajo y que necesitabas buscar un nuevo pasatiempo. ¿Un nuevo hobby? Sí, una que beneficiaría tanto a tu carrera como a tu mente.
Sherlock retiró el diamante de la vista y guardó la joya de valor incalculable en el bolsillo de una bata color vino que colgaba de la puerta. Supongo que podrías considerarlo como un trabajo independiente, fuera del horario de oficina. ¿Quieres que te ayude a atrapar a esa mujer de Mastercard? No necesito tu ayuda. Simplemente te estoy dando una valiosa oportunidad. Podrías aprovechar lo que aprendas de mis asombrosos ejemplos y utilizar tus conocimientos ampliados para mejorar los horribles métodos que tú y tus colegas emplean al realizar una investigación. Nunca dejas de sorprenderme, Sherlock. Un pequeño atisbo de satisfacción se dibujó en esos ojos turbulentos. Lo digo en serio, cada cosa que dices, independientemente de las palabras pronunciadas, siempre puedes convertirla en un insulto. Dio un paso atrás y suspiró para sus adentros al recuperar su espacio personal, sin darse cuenta de que los rasgos de Sherlock se oscurecían. Sé honesto. ¿Por qué quieres que me quede en este caso? Porque sabes parkour. ¿Me estás pidiendo otra persecución espectacular? No, ya que la Mastercard no está familiarizada con el parkour. Y no te hagas ilusiones. Tus movimientos estaban oxidados cuando perseguías a Leo Shannon. Nunca lo habrías atrapado si no hubiera estado tan desesperado por acabar detenido. Ruby resistió el impulso de apretar los dientes. ¿Por qué es tan importante entonces que yo sepa parkour? Podría ser útil en algún momento. Solo para aclarar, le dijiste a tu hermano que se fuera a la mierda cuando te sugirió que tomaras este caso para darle la impresión de que no estás interesado cuando, de hecho, realmente lo estás. Mastercard quiere que yo participe. Porque, si no, dejaría la piedra en la habitación de John. Fue un error de cálculo de su parte, pues claramente quería dejar el diamante en mi habitación, lo que demuestra lo arrogante que es. Sherlock no captó en absoluto la ironía de esta declaración. Se llevó las manos a la parte superior de la camisa, donde volvió a abrir el lado derecho del cuello. ¿Qué? Preguntó cuando Ruby frunció el ceño. Antes, cuando Mycroft dijo que deberías deshacerte de tu amigo para que los dos pudieran hablar en privado. ¿Qué pasa con eso? No lo corregiste. Ruby, ¿de qué estás hablando ahora? Siempre que alguien dice que soy tu amigo, lo corriges. Siempre. Sherlock frunció el ceño al recordar la conversación en cuestión. ¿Por qué no corregiste a tu hermano, Sherlock? Espera, se mordió el pulgar. ¿Tú me consideras un amigo, Sherlock? Preguntó Ruby con cautela. No seas absurda, eres la detective Ruby Smith, alguien a quien tengo que soportar casi a diario para que me ayude en mis casos, dijo Sherlock con desdén. Ruby se reprendió con saña por mostrar un ligero dejo de decepción que no pasaría desapercibido para el detective. El ceño de Sherlock se profundizó mientras sus ojos se llenaban de energía. No eres el detective más idiota con el que he trabajado, dijo Sherlock lentamente, quitándose los guantes de cuero de las manos después de darse cuenta de que había ofendido a Ruby. Y aunque todavía estás muy lejos de alcanzar el título de amigo que solo John posee, eres uno de los pocos que ha dejado el nivel de conocido y se ha adentrado ciegamente en el incierto territorio que hay más allá. Arrojó los guantes sobre el cojín del medio del sofá. Aunque no sé por qué te esfuerzas, añadió pensativo. Bueno, al menos somos dos. Ruby se pasó una mano por el pelo, sacudiendo los largos mechones rojos con saña antes de decidir que necesitaba un corte de pelo. Y claro, te ayudaré en este caso. ¿Quién sabe? Podría ser divertido. Ambos sabían que estaba disimulando ansiosamente su emoción. No había forma de que Ruby dejara pasar la oportunidad de trabajar con Sherlock sin que Donovan y Anderson se burlaran de los extraños métodos del detective consultor.